Suscríbete a la Panterita. ¡Gol! ¡Origen! El Chelito González, de una pelota que se estrelló en el travesaño por la Pantera, la contra letal de Guaraní. En tiempo agregado, la historia cambió repentinamente. Las expulsiones de Servio y Fernández condicionaron al indio que apostó a Marcos Cáceres en la portería. Primero Alberto Espínola y luego el agónico gol de Patiño para la alegría interminable del pueblo azulgrana. Centro de Beto, segundo palo, cabezazo. ¡Gol! Campeón, Patiño sobre el segundo palo, sobre el final del partido, en este final dramático. Jean Fernández fue una de las figuras de la consagración de Cerro Porteño. El arquero recordó al rival de turno en la definición del torneo. Guaraní fue mi mayor rival de este año, y me suspendieron por una broma que yo hice y lloraron y al final nosotros ganamos el título. Pachi Carrizo se despidió de Cerro Porteño con su segundo título como parte del equipo principal. Se pone contento, alegre por muchas cosas que hemos pasado como grupo. Personalmente, con lo de Chiqui, lo mío, se me termina el contrato, agradecido por todo y terminar de esta manera, la verdad que corona un lindo paso por el club. En una conversación interna con sus jugadores, Francisco Arce calificó a todo lo ocurrido como un milagro. Yo creo que al creer todo en un ser divino, no importa la religión, esto es un milagro. Es un milagro, hay que tomarlo como un milagro. Alguien nos tocó de arriba y habrá dicho, esta gente, este grupo de personas merece, porque ellos también hicieron mucho para poder conquistar. Así es que en el fondo del corazón los quiero mucho, mucho. No sé, de por sí serlo toda la vida fue mi hogar, no mi segundo hogar. Debo muchas cosas al club, materialmente, como formación como persona, no solamente como atleta. Pero esto supera todo. ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos arrancando un NFC como siempre aquí en el 800 del Dial. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Chipi, buen día. Saludos cordiales a los compañeros de la audiencia de la radio. Jota, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Chipi. Saludos para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Chipi. Buen día. Cordiales saludos para todos. A la Copa Libertadores, el Cerro Porteño, Libertad a fase de grupos, Guaraní accede a fase 2, Olimpia fase 1. A la Sudamericana, Guaireña, General Caballero de Juan León Mallorquín, Sol de América y... Guaireña, dijiste. Guaireña dije. Guaireña, Sol de América, General Caballero. Nacional. Y Nacional, claro. Claro, Nacional que ayer perdió contra Olimpia. Son los equipos que van a participar en el 2022 en Copas Internacionales. En febrero arranca la Libertadores, en marzo comienza la Sudamérica. ¿Por qué le pasa eso, Jota? ¿Por qué le pasa eso? Porque no anota. Felicitaciones a todos los cerristas del país por esta gran victoria en el campeonato. Empate que es victoria en la noche del sábado. Una definición increíble. Realmente increíble. ¿Cómo se explica, JJ? No tiene explicación. Debo destacar lo de Pulpito, lo de Carrascal, que es un maestro, y lo de Robert Morales, que lo que hizo Robert Morales es fenomenal. Morales empujó todo, Jota. Mirá que... Entró a jugar el partido que se tenía que jugar. Y esa pelota, una jugada antes, esa pelota que Marcos Cáceres ataja el cabezazo, el que desborda, una jugada antes que no sé quién cabeceó, desborda Pulpito desborda y gana un córner, y de ese córner viene el alboroto, viene la tapada de Marcos Cáceres. Y después, en la jugada del segundo gol, uno ve que Pulpito recupera la pelota sobre... que no sé qué se fue a hacer, el volante central ahí, sin tener central. Mirá que yo te dije en medio del relato, cuando atacaba a Guaraní, porque recuerdo perfectamente, uno está bien, lo culpa a Servio de la payasada. No, eso es culpa de Servio. No, ya sé, estamos de acuerdo que fue una payasada de Servio, fue culpa de Servio, fue irresponsabilidad de Servio, pero
después Jota, en el 2-1 todavía, no en medio del relato, yo te digo, cuando ataca Guaraní, ¿qué hacen 3 jugadores pasando la mitad de la cancha? No entendieron que ellos estaban con 9 y Cerro con claro, 10. O sea, cambió el partido, por eso te digo, Morales entendió el partido, porque él sabía que estaban uno menos y él tenía que venir a volantear y arrancar y encarar. Es más, cuando Pulpito recupera esa pelota, le dan a Morales, Morales se juega un mano a mano en la mitad de la cancha, que si perdía, chau, se acababa el campeonato. Y descarga y va al área otra vez, no hizo el gol, el empuje que metió. Después lo de Patiño, lo del Beto, todos buenos partidos, pero el plus tuvo Carrascal, que nunca dividió una pelota ni sobre presión en los peores momentos de Cerro. Faltaba 2 minutos, verdeando a uno, y ellos tocaban con la tranquilidad de que sabían de que de esa manera iban a llegar. Y Morales. No empezaron a tirar largas de punta para cualquier lado. Muy sólido. Para mí sólido. Lo de Espínola fue lo más contundente por la seguridad con que jugó. Él nunca se apuró, no fue alocado lo que él hizo. E incluso faltando, cuando todavía estaba 2-1 el partido, él pisó una pelota por derecha, cuando que cualquiera decía, no, corre, te va ya hasta el fondo. Si era Alan Benítez, se iba a ir corriendo y tiraba al centro, a lo mejor terminaba en gol nomás también. Madurez. Pero él era muy sereno, él se dio cuenta de que ese era el camino, Jota. Sí, yo lo de Espínola yo leí cuando para vos fue la figura, y fue una de las figuras del partido, pero hilando fino, Carrascal hizo todo bien, y Espínola, estando 11 contra 10, él se va a un ataque y no vuelve. Ahí viene el primer gol de Guaraní. Él viene fusilado y él tenía que volver a la línea y esperar la jugada de frente. Él siguió en la mitad de la cancha, por eso ese primer gol, la definición de Alcio. Espínola no vuelve, sí. Pero es hilar muy fino, ¿verdad? Tenía que haber... Pero tácticamente Jota, claro, era su posición. Era un partido para el 0-0, sí, o sea, no Cerro con uno menos no tenía que soltar ese lugar, menos todavía, que en ese momento todavía no estaba Enzo, él no tenía un circuito por derecha para soltarse, ¿verdad? No. Primero le gira rápido y fácil Colmán, y segundo que no sí, vuelve, como marcaste en la transmisión. Pero eso pasa porque en la jugada anterior él se ahogó, claro, en un ataque. No aparece en el cuadro de la televisión ahí en el gol. Viene fusilado porque él viene de un ahogo ofensivo. Él venía de un esfuerzo ofensivo, sí, y no tenía cobertura, porque Pache estaba tirado por ese lado y no le iba a hacer, no tenía la cobertura. Capaz si ya estaba Enzo o Morales en ese momento, le iban a hacer la cobertura, ¿verdad? Él arriesgó y dio un espacio que en esa final primer tiempo no había que dar, porque en el entretiempo era la solución, ¿verdad? Después hay otro detalle, hilando fino también, ya en la parte final del partido, con el partido 2-1, Guaraní tiene la penúltima jugada a su favor. Sí. Fernández Cedrés, en vez de tocar hacia el costado, prefirió ingresar al área, eludir a los defensores de Cerro, pierde la pelota, y de esa jugada pero la pasan rápidamente a Morales, y Morales... ¿Qué hace Fernández ahí? Claro. En todo caso, agarrar y reventar allá arriba la tirarla para el costado, faltaba si un vota minuto. 9 contra 10. Fue una descarga para Josué la tira, no puede ganar, retrocede la pelota. Enzo recupera eso. Claro, recupera la pelota, vuelve la pelota hacia atrás y Fernández Cedrés se suelta, va al ataque. Cuando él tenía que posicionarse en la mitad de la cancha, pedir y cambiar de lado o tirarla. O tirarla fuera. Claro. Ya eso... A eso voy, o sea, no en ese había momento pelota. del partido no había nada que hacer, y menos 9 contra 10. Guaraní no estaba para buscar el contragolpe y el tercero. No. Era aguantar el 2-0 y el 2-1 después. Aparte, claro, Guaraní se quedó sin sus 2 centrales para jugar en la última parte del partido. Esa, por ejemplo, es una cuestión que yo no sé si nadie se animó a ir al arco, cuál era la idea que se tenía a partir de esa circunstancia, pero con un equipo de Cerro que tenía uno más en cancha, faltando 10 minutos, lo más lógico era que empiece a tirar pelotazos, claro, y se quedó sin los 2 centrales. Y metió a un central y lo tiró a Benítez ahí. Claro. Metió un central. Entró Vargas, que había ingresado y antes. Lo metió a Benítez, pero los dos tuvieron movimiento de volante en el gol de Beto. Los dos limpiaron para adelante como volantes, por eso es que Beto queda y Rodi que ya estaba calambrado, le termina habilitando a Beto. Ahora cambió Chiqui lo que tenía que cambiar, Jota. En ese entretiempo, cuando vos incluso anunciabas los cambios y veías las posibilidades, eran esos 2 jugadores, Enzo a la derecha y la Pantera, y Chiqui hace esos cambios. ¿Qué buscó con eso Chiqui? Porque ahí estaba Cerro con uno menos en el campo de juego y necesitaba equilibrar un poco el partido. ¿Qué buscó? Equilibrio, porque Pachi aquí no te daban eso por los costados y el partido seguía con mucho trámite y mucho juego por delante. Estaba 1-0 en el entretiempo. Y necesitaba poner el equilibrio, hacer 4-4-1, y ese 1 ya no podía ser Boselli, tenía que ser un picador.
Entonces capaz a lo mejor lo aguantaba un poco más a Boselli para ver cómo se acomodaba. Si Cerro tenía la tenencia de balón, no iba a sufrir con Boselli en el arco, pero si el partido se hacía de ida y vuelta, rápidamente lo iba a meter a Morales. Pero creo que Boselli estaba tocado, entonces ya de entrada lo saca Boselli, pero Enzo era el primer cambio sí o sí, porque había que equilibrar el lado por delante de Beto. Guaraní tuvo el tercero en esa jugada increíble. De Ferrer, que pega en el palo. Ahora, después Cerro no tuvo muchas chances claras. O sea, Cerro convirtió las dos que tuvo ahí frente al arco, digamos, la de... Yo no recuerdo, después del 2-0 y antes de la expulsión de Cerro, no recuerdo una sola vez que Cerro haya pateado la... Por eso a Guaraní le hace el travesaño, la pelota en el travesaño. Ese fue con el 1-0. Claro. Yo digo, desde el 2-0 y hasta antes de la expulsión de Cerro, no recuerdo una que Cerro haya pateado. Las dos que tuvo para meter, metió. ¿Sí? Porque mirá que hubo un cabezazo livianito que atajó Marcos Cáceres. Y tuvo otra... Una que parecida. Beto no cabeceó. Y hay una que suelta... Le erró. Y después llega al balón. La chilena de Morales. Sí. La chilena de Morales. Estando con Adrián Martínez allí muy cerca. Sí, casi ahí ya es un partido de empuje, o sea, ya no había trámite. Claro. Ya Guaraní tenía sus 2 goles y lo estaba defendiendo. O sea, clara no iba a tener. Ahora, ¿por qué lo pierde? Estábamos hablando de Cerro, de los cambios de Chiqui, de por qué lo empuja, de por qué lo gana. ¿Por qué lo pierde Guaraní? Por guapo. Porque, a ver, hay mucho mérito de Cerro, por guapo, pero creo que hay un mayor déficit de Guaraní en esto. Porque 2-0, 11 contra 10, en tu cancha, es una situación que la tenés que saber manejar. No lo iba a ganar Cerro 11 contra 10, lo ganó cuando se puso 9 contra 10 contra 9, y eso son decisiones y se nublaron todos los jugadores, se nublaron. Era tirarla para los costados y que te vuelva a atacar, y tirarla para los costados y que te vuelva a atacar. O sea, no había que tener más peso en ofensiva. Había una pelota en cancha, vos tirabas la gradería y la hinchada no te devolvía. Antifútbol, todo lo que vos quieras, pero estamos hablando de qué pasó en esos últimos 3-4 minutos. Bueno, eso pasó. Guaraní no entendió que estaba entre 9. Bueno, pero a Servio lo liquidan y Servio quiso hacer parecida a esa de tirar afuera. Eso es falta, es infracción, el estironeo al compañero. Yo estoy hablando de cómo vos sostener, o sea, tirar al costado que corra Josué o el chico que había ingresado. Él estaba picando, él no entró a jugar parado, picó, corrió mucho. Ahora chocó también, Matías. Jota, porque vos decís, ¿qué protestás en ese momento? Totalmente. Si vos tenés amarilla. Muchos lo culpan, insisto, a Servio, solo Servio. Y yo creo que sí, Servio tuvo una irresponsabilidad muy grande. Pero vamos, Guaraní tiene 10 jugadores en la cancha. O sea, el Choco Fernández, con toda su juventud, me parece que cometió un grave error. Igual o peor que el de Servio. Hasta el 10 contra 10 y por lo menos tenía un central Guaraní para esa última parte. Me parece que podía ser un poco más entendible. El cabezador que le faltó en esa jugada fue el Choco. No tuvo. Lo del Servio se veía venir, ¿verdad? Estaba sacado él, estaba loco, algo iba a pasar con él. No hubo una sola persona, ¿verdad?, que le grite, que le diga calmate, déjate de macana, algo. No sé si le escuchaban o no al técnico, porque yo creo que Jubero se pudo haber dado cuenta. Y Servio, para mi forma de ver, debió ser expulsado antes. Porque él en el segundo gol se va a trepar la alambrada, ¿verdad? Que es tarjeta amarilla. Sí. El reglamento, ¿verdad?, es para el que hace el gol y trepa la alambrada. No. ¿Cuándo viste que le sacó tarjeta amarilla? 3-4 que el reglamento es para todos. Para todos, trepar por la alambrada en un festejo es tarjeta amarilla, dice el reglamento. Ahí me fijé que un jugador de Cerro fue a trepar las alambradas. Es que si vamos a hilar fino, hacia la hinchada. A ver, Patiño tiene que con ser el expulsado. Claro, Patiño antes, error del VAR. Serio tenía que ser expulsado. Patiño antes por esa plancha, no por esa patadita ahí. Eso no fue. Ese es la patadita. Casi aireato. Si el VAR focalizaba en eso, tenía que echarlo. Claro, el tema es que si realmente se expulsaba todo lo que se tenía que expulsar. Es que ya eso no pasa, por eso si te vas a agarrar eso ya no pasa. Se le expulsó a Servio porque él fue el que generó el problema. Totalmente. En los alborotos, en los corners siempre se pegan todos. Y vos tenés que al que empezó, no, si no vas a echar 4-5, no se puede. A lo que voy nomás, Jota, coincido con lo que decís, ¿verdad? Pero digamos, si vas a ser rígido, el partido ayer terminaba 7 contra 6. Totalmente. O sea, no había posibilidad. Lo de Patiño, claro, era roja. Lo de Carrascal para mí era naranja. ¿Cuál, y media. Carrascal, vos dijiste que a vos te pareció más roja esa, la de Carrascal, claro, sí. Que la de ¿cómo es? O sea, entonces, pues, a eso voy. Si vas a expulsar a todo el mundo. Dani Rivas, ¿cómo te va? Felicidades, campeón. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Tranquilo.
Sí, todavía yo también estoy fónico del relato, No. vos, ni me imagino. Sí, no, estoy súper afónico. Todavía no recuperé. Muchas felicidades, Dani. La verdad que fue un Gracias. partido increíble, ¿no? No te habrás imaginado ni en el mejor de tus sueños ganar un campeonato así. No, sinceramente no, sino por cómo se estaba dando el partido. Ya, yo en un momento dado le pregunté al árbitro cuánto y él me dijo 40 y ya más o menos ya no sé más de dónde después saqué fuerza, pero bueno, gracias a los compañeros pudimos levantar eso y terminar consagrarnos de la manera menos imaginada. ¿Bismalo vos estabas en esa jugada cerca de Patiño cuando mete el cabezazo? No, yo me fui como para cortar con Rafa, después ahí ya más o menos trotando nomás ya me iba hacia Patiño, cuando dio el gol ahí ya parecía que no corrí nada, me fui a correr como loco ahí, vamos ya. ¿Qué se dijeron en el vestuario? Digo, cuando ya se calmó un poco todo, cuando comienzan ahí básicamente a hablar de lo que pasó, ¿qué se decían? ¿Cuál era la explicación que le encontraban ustedes a esta locura? Y sinceramente no, y nosotros creíamos lo que pasó, pero bueno, nosotros en el primer tiempo hablamos ahí con los muchachos y dijimos que íbamos a dar todo, que hasta el final íbamos a luchar pues, más con que ellos tenían nombres más y nosotros teníamos nombres menos, y estaba difícil el partido y hablamos ahí con los muchachos, dijimos que, como estaba diciendo, íbamos a dejar todo y fue algo increíble, sinceramente. Dani, Nicolás Ledesma soy, felicidades. Gracias, Nico, ¿qué tal? Bien. ¿El mejor cumpleaños de tu vida? Sí, el mejor cumpleaños de mi vida, sinceramente. ¿Y qué se come? No, hoy asado nomás, mañana tengo que entrenar. Hoy es tu cumpleaños, Dani. Sí, hoy muchas es mi felicidades, Dani, muchas felicidades por este cumpleaños. Gracias. Bueno, más que nunca para celebrarlo. Sí. En ese, Dani, cuando quedan 11 contra 10 y la expulsión de Alan Benítez, Guaraní comienza, de hecho Guaraní salió muy decidido en el primer tiempo, intentó atropellar, intentó buscar y con más razón con ese hombre de más, ¿verdad? Hasta que llega el gol, después llega el segundo. Cerro trató de ordenarse. ¿Cuál era la idea de Chiqui? ¿Qué les dijo en el vestuario para tratar de sostener, de equilibrar el partido? ¿Cuál fue el mensaje suyo? No, entonces más que nada nos transmitió tranquilidad, nos dijo que íbamos a tener que mantengamos el arco en cero, nomás que en cualquier momento nosotros íbamos a tener una oportunidad y que íbamos a empatar el partido. Eso fue lo que nos transmitió en el vestuario. Fue nada, tranquilidad, como te dije. ¿Fue tan caliente el partido allá adentro como se veía afuera? Sí, todo muy caliente, muy caliente, sinceramente. Y ahí había una rivalidad como pendiente con Guaraní por todo lo que pasó en el año, porque hubo roces por todos lados, o era una cuestión netamente de final de campeonato. Sí, no, pero más que nada era por nosotros, porque nosotros nos propusimos a llegar hasta el último campeonato. Nuestra objetivo siempre fue campeonar, y bueno, nada, no fue más que realidad, sino más que fue, como estoy diciendo, por nosotros, por el club, por todo, que luchamos hasta el final. ¿No te tocó algo fácil, Dani, y estabas preparado para eso porque jugaste una maravilla, la verdad, de este campeonato? Y era reemplazar a Arzamendia, ¿verdad? Que había surgido como un muy buen lateral izquierdo en el campeonato de Cerro el año pasado, o sea, un chico que Arzamendia, a Vargas, a también Rodríguez, a todo. Porque además tenías a Alan ahí, ¿verdad? Que era el que alternó el año pasado principalmente en ese torneo de apertura con Arza. Arzamendia se fue, vos te quedaste, te ganaste la posición, luchaste ahí con unos cuantos y te ganaste el puesto porque hoy sos titular indiscutido en esa posición. ¿Qué significó eso para vos? ¿Cómo cambió tu vida futbolística y qué hiciste para tratar de ganar ese puesto tan difícil y reemplazar muy bien a Santiago? Sí, la verdad, como estás diciendo, estábamos mucho, estaba Arza en su momento, estábamos 4 laterales más o menos el año pasado. Y nada, yo sinceramente trabajé hasta el último instante, sabía que me iba a tener nuevamente una oportunidad que se me iba a dar, y bueno, yo creo que gracias a la persistencia fue que pude ganar el lugar. Ahora, ¿sos tan decisivo a la hora de subir como a la hora de defender? Porque
obviamente que uno te ve y cuando vas al ataque sos muy importante, pero también a la hora de defender das mucha seguridad. ¿Cómo lograste ese equilibrio? Porque habitualmente todos los laterales tienen inconvenientes a la hora de marcar, ¿verdad? No digo que vos no tengas, tendrás seguramente defectos, ¿verdad? Pero dentro de todo compensás muy bien. Sí, no, y la verdad que siempre el profe Chiqui me decía que lo primero que me pedía era marcar, y que después pasa el ataque y nada. Yo creo que con todo lo que me dijo Chiqui, con todo lo que me enseñaba también él, pude llegar a alcanzar este nivel que tengo ahora. ¿Vos sos de la formativa de Cerro? Sí, de la formativa. Pero estuve un tiempo en Tembetarel. ¿En Tembetarel? Sí, en la sub-14 estuve, después salí de Cerro, y después la sub-16 volví, y en ese año salimos campeón, y fue en la cancha de Guaranita, ahí en Tembetarel. La sub-16, salimos campeón invicto, ¿sabes? ¿Quién era tu técnico? Arnaldo Cabral. Yo era delantero. Ah, mira. Y en una de esas me voy a otra de la prueba de Cerro y me dice él, ponle que 10 minutos me hace jugar, y me dice que me va a dejar, pero me va a utilizar como lateral. Así que quiero, me voy a quedar, y si no, que me vaya a mi casa. ¿Y te gustó la idea o no? Y sí, ¿qué le voy a decir? Me dijo millones de cosas. Me va a tener más chance de llegar a primera más rápido, me dijo, y bueno, que me dijo todo eso, y ya le acepté. Sin duda. Mira un poco. ¿Y ya te quedaste ahí? Sí, ahí ya me quedé, ya ahí empecé a jugar lateral izquierdo. Entonces me tardé, era delantero, ¿no? No sé, ¿cómo estábamos? ¿Delantero? Sí, delantero. ¿Goleador vio más o menos nomás? Sí, goleador. Goleador. ¿Y goleador cuando afeitaba largo. ¿Y quién te hizo debutar en primera? Miguel Ángel Russo. Ah, Russo. Sí, con él llegué a jugar varios partidos. ¿Fede? ¿Jota? No, saludarlo y felicitarle. JJ Gómez te saluda. Rivas, realmente una gran aparición en primera, porque sostener el ritmo y entrar en un equipo que estaba siendo campeonable y que tenía el nivel que tenía, no era fácil, ¿verdad? Sostener la intensidad, el ritmo y no perder la posición, seguramente fue un paso también progresivo, no fue igual los primeros partidos que después cuando fuiste agarrando ya la titularidad. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí, la verdad que sí, el primer momento que me tocó ingresar el banco, dije que iba a ir partido tras partido, que iba a dejar todo en cada partido, y bueno, yo creo que gracias a eso, gracias al apoyo de los compañeros, también pude, como le estaba diciendo a tu compañero, llegar a este nivel. ¿Y qué era lo que más te insistía tácticamente? Porque Chiqui, aparte de su enseñanza como entrenador, tiene un plus de la posición, ¿verdad? ¿Qué era lo que más te insistía? ¿Qué era un déficit? Tenerle a Aquino ahí que de repente se va al otro lado también es un problema, ¿verdad? La cobertura contigo. Sí. ¿Cómo se trabajó eso? Si hay algún ítem en especial que te dijo o que fuiste trabajando. Y él lo que más me era la marca, y que pues había veces que Aquino se iba y se cruzaba, como vos estabas diciendo, más veía la marca, y que después que pasa el ataque con mucha seguridad. Eso es lo que el profe más me pedía. ¿Y Daniel Campos qué te dice? ¿Carlito González qué te dice? Carlito González es un personaje. Sí. No, siempre me aconseja de la mejor manera. Ellos siempre me están apoyando ahí, de donde les toque. Daniel, ¿hay una responsabilidad especial para vos? ¿Lo sentís de esa manera porque estás en un puesto, sabes vos que es un puesto en el que hay un déficit importante en el fútbol paraguayo? Cada vez que aparece un lateral izquierdo miramos y decimos, ojalá fulano sea el nuevo lateral de la selección paraguaya por mucho tiempo. ¿Cómo ves vos esta situación? No, y la verdad que como está diciendo, seguir trabajando, seguir de la misma manera, seguir logrando grandes cosas con el club, y ya después va a venir por añadidura lo que la selección y más cosas, pero como te dije, lo primero seguir trabajando de la misma manera y poder lograr más cosas con el club. ¿No le dieron Pío Carrera Baqueta por lo menos a Alan? Diga, joder, Alan. Predicamos allá. No, pero
no son cosas que pasan. A mí ya me tocó pasar de ahí no a autos. Sin duda, cosas que pasan más allá del error, ¿verdad? Bueno, le puede pasar a... Sí, no, claro, a cualquiera no puede pasar. A cualquiera. Pero algo tiene que caer, ¿verdad? ¿Qué? No, sí o sí va a quedar una asada. Yo sí, si no, caer la vaquera. Igual hay que darle la derecha, porque mirá, si no hubiese sido así, de emocionante, Dani. Sí, no, hay que darle también sus méritos a ellos. Dani, yo te quiero preguntar, porque hay algo que no se nombra, y si hay que hay algo que todos valoramos, es la mecanización de Cerro, pero tiene una intensidad física y no tuvo lesionados, ¿verdad? Y ahí uno habla un poco del profe Francisco Núñez, que debe ser uno de los mejores, de hecho es uno de los mejores preparadores físicos del país, ¿verdad? Mucho tiempo en la selección. ¿Cómo trabajaban? O sea, hay también un trabajo físico importante, porque mira que pocos lesionados y mucha intensidad durante todo el año. Sí, como está diciendo el profe Núñez, uno de los mejores profesionales acá del país. Sí, de hecho que ellos siempre manejaban el tema de las cargas, eso, después de los partidos descansábamos unos días, o sea, nos regenerábamos. Y pues gracias a los trabajos de ellos, del profe Nico, el profe Marco Beni también, pudimos llegar al 100% todos nosotros para este partido. ¿El profe Marcos Denis qué hace? El profe Marco Denis se encarga de nosotros nos quedamos en el club 5 días para ir los pies. Nosotros concentramos 5 días antes para allá. 5 días estábamos en el club. Y él normal hacíamos doble turnos con el tren superior, el gimnasio, más el tema del gimnasio para el profe Marco Denis. Sí. Un gran profesional. Daniel, ¿y vos sos de los que se quedaron en esa parte que se armó como una vivienda para los chicos, pero dentro de la concentración, para que también mamen un poquitito el tema de la concentración, ¿verdad? Que es un trabajo silencioso también que hizo Cerro, de ponerle a unos chicos ahí, trabajarlo a un selectivo, dentro del selectivo, vamos a decir. ¿Vos vivías ahí prácticamente? Sí, yo vivía ahí, sí, sinceramente fue espectacular. Teníamos psicólogos, tenemos charla con nutricionistas, como está diciendo, trabajamos doble turno con el profe Marco Beni, y yo creo que gracias también a eso pudimos lograr todo esto que estamos logrando ahora. ¿Y el trabajo con el psicólogo cómo es? ¿Hoy necesito charlar contigo, o hay un trabajo programado como el táctico, como el fútbol, como la parte física, y tienen semanalmente una visita grupal o es individual? O sea, ¿cuál es el apoyo? ¿Cómo trabajan los psicólogos? No, el psicólogo que nosotros trabajamos era Marco Solís. Sí. Con él era más grupal, era todo grupal, pero había algunas veces que teníamos charla individual y demás cosas. Ayudaba mucho, sinceramente. ¿Y hacia qué apunta en lo grupal cuando da las charlas? Y a veces es un mensaje inconsciente, ¿verdad? Que uno no sabe cómo te arreglaron la cabeza, pero te arreglan los problemas. Pero sí, se entiende más o menos hacia qué es lo que potencian, en qué básicamente trabajaban con los más chicos, ¿verdad? ¿O con todos? Sí. Con nosotros, con lo que nos quedamos ahí. Y para potenciar de cómo, por ejemplo, sobrellevar las cosas sobre en la cancha, más sobre eso trabajaba, más sobre cómo lidiar algunas cosas que en cualquier situación se presentan en la cancha, y sinceramente casi todos nos ayudó muchísimo eso. ¿Qué te vino a la cabeza, Dani, cuando se terminó el partido, cuando fueron campeones? ¿De qué te acordaste, que se te cruzó por la mente? No, sinceramente no. Empecé a llorar muchísimo, la emoción de recordar todo lo que tuvimos que pasar, todo lo que tuve que pasar para poder llegar a alcanzar el título. La verdad que se cumplió un sueño que tenía de chico. Y nada, sinceramente lloré mucho de felicidad, y todos los compañeros también estaban así. Fue sinceramente un partido increíble. Y en el vestuario, después de esa charla de Chiqui, que finalmente recorrió en las redes sociales, del video, donde les habló con mucha serenidad, con mucha calma, con aires de un sabio, ¿verdad? Que le habla a su grupo. ¿Cómo fue allí el tema después? Sí, después le abrazamos a todo el profe. Todos saben la situación que tuvo que pasar, lo difícil que fue. Pero bueno, como está diciendo, nos propusimos a poder ayudarle también a él, a poder dejar todo en cada partido y poder darle una alegría también a él después de
tantas cosas que pasó. Daniel, ¿vos sos del interior o tu familia está por acá y estaba nomás en el club para el trabajo? No, yo soy del interior y de Guarón. Mira. Sí. ¿Y ayer estaba tu familia? Sí, estaba ayer mi familia, ahora están viniendo, no se fueron. Ayer vinieron, después hoy se fueron y van a volver la noche. Claro, para el asado de esta noche. Claro. Sí. Es que ¿cuál de los videos que habrás visto en las redes te gustó más de los festejos? ¿Cómo? ¿Cuál de los videos que habrás visto en las redes de los muchachos, de los hinchas de Cerro, te gustó más? No, hay muchísimos videos que me gustó más, como empezaban a acelerar los pedos ahí. Imagínate nosotros cómo estaban y después de ver cómo está el hincha de lo increíble. Sinceramente, hasta ahora no se puede creer. No sé si viste el que cabeceó, es fenomenal. Sí. No, ese fue uno de los mejores. Para mí que ese fue el que más le incentivó a Patiño a cargar. Espectacular. Y el del papá que le suelta a la nena. Esa es que la nena se asusta. La abraza a la nena. Qué espectacular. Pobrecita. Y una... Y está el otro que a punto estaba de entrar en la tele, no sé qué es lo que quería hacer ahí. No, espectacular, fue increíble, espectacular. No, le quería contar nomás porque para ellos es importante, yo valoro mucho el trabajo que está haciendo Tembetaria. Y Carlos González, que creo que va a ser presidente, dijo ahora el señor Daniel Campos de Tembetaria. Él vino a probar a Libertad. Cuando estábamos en esa época en Libertad con el profe Carlos Quiso, él vino de Urcubieles y vino con una remera de Parma. Entonces nosotros le conocemos por Parma. Yo no sé si mucha gente le conoce por su nombre. A él se le dice Parma. Y jugó en Parma, sí, porque vino con una remera de Parma. ¿Viste que en las pruebas le decía Parma o Juventus? ¿Entendés? Él es Parma, conocido, zurdo, talentoso, pues sabe de fútbol. Por eso digo, seguramente tienen charlas también de consejos y eso con la gente de Tembetario, el profe Luis Escobar y compañía. Sí, así mismo. No, Tembetario está súper bien comparado lo que era cuando yo estaba cuando estaba todavía Tifaño Roja, y cuando eso todavía no tomó Daniel Campo, pero ahora que tomó Daniel Campo el club, sinceramente va mejorando muchísimo. Digo que en cualquier momento van a subir intermedia, después suben a primera. ¿Jan qué hizo en el vestuario, Jan, del festejo? Jan es un loco lindo, ya. Sí. No, él es show, ya. Él es capaz de cualquier cosa, de cualquier cosa. No, pero como te dije, es un loco lindo. Bueno, Dani, te mandamos un abrazo, muchísimas felicidades por este título, por tu cumpleaños también hoy. ¿Cuánto cumplís, Dani? 20 años. ¿Vos sos Dani o Leo para tu familia? Y para mi familia soy, hacia mi ciudad se me conoce como Leo, pero acá en el club eso Dani, Yo te decía Leo, después escuché que todo el mundo decía Dani, entonces bueno, Dani nomás también te dije, pero... No, tranquilo, como mejor te parezca, ¿no? Elegí uno, la marca se crea. Claro, la marca, ¿cómo te vamos a decir? ¿Leo o Dani? Cuando te vendas al, no sé, a qué club europeo, ¿le presentan como Daniel Rivas o como Leo? No, Daniel. Daniel, muy bien, ahí está. Dani, un abrazo, gracias por el tiempo, muy amable. Dani Rivas, lateral izquierdo, campeón de Cerro Porteño, hoy está de cumpleaños además. Brillante lateral izquierdo que tuvo el equipo de... Mira que se ganó la posición, Cote. Sí, en un equipo, como decíamos, muy intenso, donde entrar y no te puedes equivocar. Le pasó lo mismo a Vargas, solo que él dio chance con aquella molestia, con la lesión, y después agarró Dani y no le dio chance a nadie. Realmente están muy bien preparados. Porque había pasado también que Coyote pasó a la mitad de la cancha. Sí. Y ahí fue cuando quedaron entre Vargas y Rivas ahí peleando esa posición. Sí. Y al comienzo fue Vargas, si no me equivoco. Al comienzo fue Vargas. Él apareció un partido antes o contra Fluminense allá, ¿te acuerdas? Sí. Y ahí agarró una seguidilla de partidos y después tuvo problemas físicos. Él no perdió el puesto por malos rendimientos, perdió porque se dio su lugar y el que entraba bien. Sí, la verdad que jugó un campeonato tremendo Rivas. Jugó un muy buen partido. Bueno, ayer Guaraní J atacó más por el lado izquierdo, el lado de Colmán, ¿verdad? Porque estaba pensando en alguna jugada ayer con Rivas y salvo el contragolpe que atropella a Chelito en una circunstancia ya distinta.
no tuvo muchos problemas por ahí Cerro. No, es que el que se fue siempre fue Beto. Fue Beto. ¿Verdad? Sí. Rivas prácticamente ayer no lo tuvimos en ofensiva. Vamos a mirar el partido y alguna que otra jugada atacó, pero nunca se soltó y se trasladó a campo de Guaraní para generar juego ahí, ¿verdad? Sí, Beto. Entonces la descarga de Guaraní en la recuperación era... Es más, el segundo es Alfio el que termina tirando de memoria, porque Alfio no tiene una sutileza en los pases, y él tira de memoria ya a Josué. En el segundo, en el de Marcelo González, Josué gana ese sector que lógicamente dejaba al sector derecho de Cerro, que era el que más se instaló en campo de Guaraní. ¿Dónde estuvo el error de Jubero? No, yo creo que Guaraní con 11 no perdía el campeonato. El error estuvo en esos 5 minutos, en esos 6 minutos de... O sea, no se puede hablar, digamos, de una... No. Tuerca que no se ajustó, de algo que no... Planteó a contragolpear, por eso no jugó Contreras. Lo puso a Marcelo González para la salida rápida, ya Josué para la salida rápida. ¿No se nubló él también, Jota, en esa última parte? ¿Quién? Jubero. Él no tenía más cambio. Tenía que meter un central, metió el central que tenía que meter. No, yo sé, pero decía justamente por eso, que se quedó sin altura en la última parte. Pero esas son decisiones en cancha. Claro, por eso, veo la repetición de vuelta. Fernández iba a ir al arco, estando 10 contra 10. Estaba Lo que pasa es que después... Fernández. Fernández Roberto. Fernández sí. iba a ir al arco, estando 10 contra 10. Después le muestran la roja, entonces sale él y va Marcos Cáceres. Es cierto, también hay que entender que dentro de la cancha tener 9 jugadores, por ahí nadie quiso ir al arco, el único fue Marcos Cáceres. Él tenía a Ángel ya, y Ángel te podía jugar de central. De hecho, Ángel jugó varios partidos de central con Costa. O sea, ahí tenía cómo solucionar los dos centrales al salir, lo que no tuvo cómo solucionar. Y Vargas también. Y Vargas que ya había ingresado. ¿A quién le gana Morales el pierde altura. A Florentina en la mitad de la cancha. Que estaba cansadísimo. Sí. Por el movimiento que hace estaba destruido. ¿Qué hacía Morales ahí? En un movimiento lo deja en el piso al de Guaraní, avanza y allí le pasa a Espínola, que estaba como Juan por su casa recorriendo por la derecha en ese momento. Sí. El que no estaba ahí fue Fernández Cedrés. Él tenía que estar por delante de la línea. Fernández Cedrés quiso hacer el gol de campeonato. Fíjate que previo a esa jugada Guaraní estaba parado bien, 4-4 estaba parado. Como debía estar. Claro. Ahora fue muy poco lo que se jugó, 11 contra 11, 12 minutos prácticamente, ¿verdad? Sí. 13 casi. ¿Y ahí era parejo o Cerro comenzó mejor? No, era de Guaraní. El problema de Cerro era Fernández Cedrés en el 11 contra 11. Fernández Cedrés se metía en la línea y Cerro creo que no tenía eso, o no era no lo controló nunca. ¿Cuándo vimos que Fernández Cedrés repartió tanto juego? Él se retrasó más y repartía mucho el juego. Tampoco había un desequilibrio del lado de Guaraní, pero el control de la pelota lo tenía Guaraní, y Cerro lo que tuvo fue 3 o 4 lapsos de 1 o 2 minutos donde se organizó, tocó bien con precisión y mostró buenos ataques. Pero el control del partido de los primeros 10 minutos lo tenía Guaraní. A mí me dejó esa sensación. Fue a mí me dio la sensación, Jota, de que fue decidido a buscar, a atropellar, a presionar, a tratar de hacerse sentir, y creo que estaba mejor en este momento del partido, a pesar de la expulsión de Benítez, de Alan. Que era lo normal, los primeros 15 que el local te atropelle, ¿verdad? Yo no recuerdo una gran tapada de Servio en el partido. Solo ese remate de Morales, estoy hablando de todo el partido, esa pelota de Morales que pega en el travesaño previo al segundo gol. Después no se me viene a la mente una jugada en la que uno diga, Servio termina salvando a Guaraní. Porque muy rápido se quedó con uno menos. Sí. Y con ese uno menos Cerro no pudo posicionarse en campo de Guaraní todo el primer tiempo, y jugó con espacios muy largos Boselli no es picador. Entonces le costó a Cerro, el primer tiempo le costó. Muy bueno otra vez por la tarea táctica de Ferfer, ¿verdad? Que volvió a hacer lo mismo que sabíamos, ese famoso, ¿verdad? Todos saben lo que va a hacer, pero es difícil obstruirle el camino porque es muy inteligente para jugar. ¿Patiño no juega la Supercopa? Se va a definir ahora. A mí me quedan dudas sobre ese tema.
¿Cómo es el tema? ¿Cuál es la... No, hay una laguna. Ayer estaban debatiendo Nico y Edwin también, ¿verdad? Y yo coincido con Edwin, ¿verdad? Lo de la roja habitualmente es el que te impide el siguiente partido y la amarilla no, pero... Está bien, pero ahí hago un planteamiento. Se te expulsa, por ejemplo, en un partido de la Copa Paraguay. Sí. En la final de la Copa Paraguay, ¿dónde cumplís esa sanción? ¿En qué partido? En la próxima Copa Paraguay. Y bueno, claro. entonces de la misma manera se debería cumplir en el torneo clausura. Este torneo puede ser la unión de los dos torneos. Y por eso. Y eso es lo que no pero porque yo hablo de la lógica nomás. No, está bien. El caso de Derly González, por ejemplo, recibió su quinta amarilla. Pero él va a poder jugar el domingo. Para mí no debería poder jugar ni Derly ni Patiño. Sí, pero en el caso de las amarillas, se había aclarado en su momento que no corren. No sé por qué. ¿Dónde se aclaró? Caso Alfio Oviedo en el 2018. Recibió la quinta amarilla en la apertura y jugó el primer partido de clausura. Se armó un zarambí esa semana y salió alguien de la PF a aclarar, no, el tema de las 5 amarillas no corre para el siguiente torneo. Eso recuerdo bien. Eso fue lo último sobre ese tema en este caso, de las 5 amarillas. Pero en este caso nomás dio la Supercopa. La Supercopa pues es una continuidad de los dos campeonatos, o sea, el mejor de los dos torneos. Claro. O sea, debería no poder jugar en este caso, creo yo, según mi lógica. Un expulsado en la final de Copa Libertadores juega al Mundial de Clubes. Ese me parece que es un buen ejemplo. Buen ejemplo. Pues, siguiendo con esa lógica nomás. Claro. Pero yo digo, porque el otro caso tiene 5 amarillas. Sí. 5 amarillas. Richard Ortiz me parece que tiene 5 también. Richard también tiene 5. Patiño expulsado. Creo que no. Sí, Patiño expulsado por levantarse la camiseta. La camiseta ya tenía. Yo creo que los dos no pueden jugar, O sea, el que tiene 5 amarillas y el expulsado. El otro caso a nivel internacional, Gustavo Gómez fue expulsado contra Perú, el último partido de la Copa América, y no jugó el primero de las eliminatorias, contra Ecuador, por ejemplo. Eso es internacional, ¿verdad? Porque yo creo que ahí está el tema de la competición. Sí, competencia oficial. Bueno, bajo la misma teoría, yo también puedo decir, esta es una competencia oficial de APF. Claro. Por eso, puedo pensar que sí y puedo pensar que no. Con expulsado sería más fácil, me parece que expulsado no juega, pero las 5 amarillas... Porque el tema viene de aquella vez que Chilaver fue sancionado por un partido oficial y se armó un amistoso en Clorinda, aquí cerca se armó un partido de selección y Chilaver no jugó ese partido y después estuvo liberado para el primer partido del Mundial, si no estoy equivocado. Entonces se hizo la corrección en aquel entonces y se dijo de que un jugador del mismo tenor, exactamente, de la misma jerarquía, un jugador expulsado en un torneo deberá cumplir en un torneo de la misma jerarquía. Lo que pasa, Nico, entonces, es que antes los dirigentes intentaban buscar más torneos para generar más torneos, pero respetaban los reglamentos. Hoy los dirigentes quieren inventar cosas, entonces no sabes si esa misma reglamentación de antes es aplicable hoy por la cantidad de... Hoy quieren inventar el fútbol, todos quieren dejar su marca del cambio. 5 amarillas en Olimpia? Derly y Richard Ortiz. Y en Cerro expulsados Benítez y Patiño. Y o hacen una negociación ahí que jueguen todos o no juega nadie. Ninguno. No juega nadie. Creo, yo no sé. Es que la vez pasada leímos el reglamento con Nico y yo no recuerdo haber encontrado una sola palabra que diga Supercopa. No hay. Entonces, por eso, partiendo de ese lado, uno puede decir, no, es un partido oficial, tiene que cumplir. Y el otro puede decir también, no, pero acá no está escrito eso. Según el reglamento, si es expulsado en la apertura, va a cumplir en la primera fecha, en la clausura, va a cumplir en la primera fecha de la apertura 2022. Por eso es una cuestión jurídica, ya depende de cada uno cómo interpreta. Vamos a llamarle a esos Jovellanos. Yo soy Cerro y digo, no, tienen que jugar. ¿Dónde está escrito? Muéstrame un documento que esté escrito que no puede jugar la Supercopa si es expulsado. Les aseguro que no hay eso. Entonces, debería jugar. Hacemos una pausa y no ya vamos venimos. A escuchar. ¿Qué? Y lo que te dije fuera de micrófono. Sí, a la vuelta de la pausa. ¿A la vuelta? Hay un mensaje de Juan José Zapata. Ya venimos. Ya que no nos atiende. La pared. Lo cantan ustedes, Una cerveza voy a tomar. Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos.
¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cerdón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Una casa, un auto, un viaje o la universidad de tus hijos. Ponele nombre y fecha a lo que querés para el futuro. Conoce más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Estamos a la 1, vamos a cumplir con todas las pausas, Cristian, porque a la 1 nos vamos con el especial de Cerro Campeón. Sí, el resumen de todo el partido y todas las jugadas del compromiso que está preparando Cristian. Nico. Me comentaron esta mañana, que yo no sé si se dijo o no se dijo, que Guaraní se negó a recibir el premio del segundo. No. Que por eso no hubo premiación ayer a Guaraní, porque me llamó la atención, ¿verdad? ¿Recibió o no? ¿Se fue? No, se negó. Y que por eso obviaron, y detrás de Guaraní ligaron los árbitros también, que suelen recibir. Tenemos ahí cerquita nomás la Copa Paraguay. Más que ligaron de verdad. Claro, donde los árbitros eso también... no puede quedar así. El árbitro puede ser el peor de la cancha, sí, pero nadie le puede tocar al árbitro. Si no, el fútbol se acaba el fútbol. Fue un oficio de Guaraní, ¿verdad? Sí, eso tiene que ser suspendido. Yo no sé si seguramente debe ser una gran persona, un buen tipo, todo lo que quiera. Sí, pero ese error no puede tener. No se puede tener, ese error no se puede tener. Pero aparte, yo soy muy sincero, Jota. A ver, yo creo que Guaraní perdió solito el campeonato. Sí, Patiño tuvo que haber sido expulsado. Vuelvo a decir, Patiño, si vos vas, digamos, a lo estrictamente reglamentario, obvio, le agredió a un jugador que estaba en el piso, metió 2 pataditas, roja. No hay nada que decir. Lo de Carrascal, en el primer tiempo del partido, era una jugada de roja. Sacó por eso digo, jugada de roja. Después el árbitro, de acuerdo a la temperatura del partido, decide si expulsar o no, ¿verdad? Yo creo igual, acá Nico, de hecho, para Nico fue más roja la de Carrascal que la de Benítez. Para mí la de Benítez era roja. Yo no sé cómo siguió jugando Marco. Para mí era para romperle. No, para romperle en todo. El lugar donde la agarró era para romperle. Y sobre todo exponer. Jota, le puede romper todo. No, le podía romper. O sea, no. Lo de Benítez es
creo que es indefendible. Lo que pasa es que los árbitros nomás nos acostumbraron a decir pisotón, tarjeta amarilla. Eso no es pisotón, por encima Nico, del hermano, tobillo, por encima del tobillo es tarjeta roja. Pero eso no es pisotón, es un Nico. planchazo Pisotón es que lo de llegó después, tarde. esa jugada que vos dijiste, que porque la vara, dijiste, ¿qué vara si no es la misma jugada? ¿Cuál fue el pisotón? ¿El de Patiño? ¿El que vos dijiste? No, el de Guaraní que hace. El de Guaraní, ¿y quién fue? Eso es un pisotón de amarilla. Pero lo de Benítez no es un pisotón, es una Picó plancha. largo y va con la plancha, eso no se hace. Que te puede romper todo. Perdió la cabeza. No que ni protestó él después. Pero digo, más allá de estos errores, de un mal arbitraje de Juliadosa, evidentemente un mal arbitraje de Juliadosa, digo, no perdés un campeonato por uno, porque Patiño no fue expulsado. No, o sea, no. Me parece que sería muy injusto hasta con la autocrítica de Guaraní decir perdimos el campeonato por Juliadosa. No, o sea, no, porque si no creo va que no atrás y entra. Ferfer no tenía que haber jugado claro, la final. eso voy. Y te va atrás. Si vos vas la- a seguir dando fino, bueno, Ferfer no tenía Fue que un jugar el error partido. arbitral, pero después Guaraní no lo solucionó. Fue un error arbitral. Tenía, No. si el VAR veía esa expulsión de Patiño. Yo lo que creo ahí en lo de Patiño no me ajusta, como vos decís, se arma por una razón, ¿verdad? Que fue lo de Servio. Sí. Después no podés terminar expulsando a todos, por No. más que lo de Patiño haya sido muy evidente. Pero hay que sancionar al ameritaba VAR. la roja. El VAR ni siquiera llamó sobre eso. Es un error del VAR. Sí, podía haber llamado y se lo echaba. Roberto Fernández ya sabía que Servio estaba expulsado Claro. y no se cayó nunca. No se cayó. Y le Pero ahí dijo, se puede encima le interpretar- dijo, se ve que Julia Rosa le dice, calmate, y le siguió, le siguió. Le habrá dado 2 chances de Juliadosa a Choco y siguió protestando. En el caso de Patiño, creo que se pudo haber interpretado desde el VAR, que como fue algo leve y compañía, era para amarilla, el VAR no lo puede llamar para amarilla, siga. Claro. Es una Puede interpretación, por supuesto. Yo lo que quiero aclarar es una cosa, y voy a insistir con esto, porque los árbitros nos acostumbraron a sancionar el pisotón en un momento, verá, como falta de amarilla. Después se revierte cuando le pisan a Pica Lucena dentro del área contra Libertad, y Pica Lucena se queda saltiteando en un pie porque le pisaron el pie y no se cobra ni penal ni tarjeta. A partir de ahí dijeron los árbitros, no, pisotón es tarjeta amarilla. Por encima del tobillo es tarjeta roja, Pero no soy yo. Cada jugada. Nico, el de Pica Lucena fue Sí, después de ahí- un rechazo. Entonces vamos a ir a No, aquella de que le Roque en la pisaron mitad de a- la sí, cancha. y por eso- Barbosa fue. Claro, Y sí, pero aquella son de los Barbosa. árbitros, no soy yo. Ustedes me Pero ahí quieren te poner a sigue, mí como ¿por qué fanático te de sigue? algo. Bueno, No, te voy a decir algo. dijo No eso. tiene nada que ver. Te voy a decir Los algo. árbitros no acostumbraron a eso. Nico, cuando nosotros discutimos sobre el tema de los jugadores que se tiran y que codean, y yo te digo, el árbitro de la escuela de fútbol te acostumbra a eso. Sí. Vos decís que no, que el jugador no es responsable. Y ahora en esta sí, Pero espera, el árbitro Jota, te acostumbra. No, es que, ¿sabes qué pasa? Pero Nico, que ellos dijeron- Nico es muy vivo porque está cambiando el foco. Claro, Es no así. estoy cambiando. Espera, te voy a decir por qué. No. Porque yo coincido con vos, pisotón de amarilla es el de... ¿Patiño fue? Me volví a... El que vos reclamaste que era que debió ser roja. Sí. Para el de Guaraní. Que le pisa casi en la rodilla. Carrascal. No, Carrascal. no, esa es de, Esa otra, esa él es de saca Cerro. el pie. Esa yo Sí. coincido con vos. Después hay una jugada donde De vos Guaraní, decís, donde le pisa así le pisa el pie. al de Cerro. Vos manifestaste que era la misma que la de Benítez. Ahí donde yo no estoy de acuerdo. Yo coincido que esa es amarilla, la de Guaraní. Creo, no sé si le sacó una tarjeta. No. No le sacó. La de Esa Alan tenía es que ser un amarilla. planchazo. Pero la de Benítez no es un pisotón. Eso no me voy. Lo de Benítez es una plancha. Es un arma mortal, vos venís con velocidad, Totalmente picas distinta a la largo jugada y del Pica Lucena. tirar la plancha para adelante a alguien que viene de frente para hacer el gesto hacia el otro lado. Es para romper. Los pisotones tienen su lectura. Por eso yo aquella vez que a Roque no le echó en un pisotón en la mitad de la cancha, ¿te acuerdas que levantó y Para pisó? mí esa era roja. Yo Y dije, sí, para mí esa era roja por lo que se estaba sacando, pero después vos mirá y el primero cae el talón y después mete el planchazo, ¿verdad? No es que él mete la... Son lecturas. Viste que vos decís la misma cosa que yo y al final te enojas conmigo. Por lo que se yo no estaba me enojo. sacando de sí. Y es cierto, porque se estaba sacando tarjeta con En ese ese tipo de momento. jugada. Pero Y en después, ese partido a partir del lío que se armó En en ese Libertad, partido no. Cerro Porteño, cuando le pisan a Pica Lucena,
¿verdad? Y se protestó tanto. A partir de ahí se dijo, pero no. A mí me parece que el contexto es malas decisiones arbitrales y malas directivas arbitrales. Pero fíjate que en los últimos partidos no se estaban cobrando ni la falta, o sea, estaban dejando jugar. Entonces vos querés analizar algo de otra época. ¿Sabes qué pasa, Jota? No, ¿sabes cuál es para mí el principal error? Querer comparar todas las jugadas. Claro, son todas las jugadas son distintas. Contextos. O sea, queremos, porque un pisotón en una es amarilla y en otra es, depende de cómo es. O sea, por más que sea el mismo término que usamos de pisotón o de... No son todas las mismas jugadas. Pero en Inglaterra el fútbol que más vemos ahora no ocurre eso. Acá nomás lo que ocurre eso. Pues, las macanas de los árbitros por culpa del Lizondo. No estoy de acuerdo eso. Ayer le expulsan mal al jugador de Nacional, le expulsan mal ayer y se echa a perder un partidazo. Verá que cambió totalmente el rumbo a partir de ahí. Olimpia iba a ganar nomás luego seguramente. No es contra Olimpia, es la macana que hace el árbitro. Ese es el tema, eso es lo que tenemos que perseguir desde mi punto de vista. Es un error arbitral, Nico. Se arbitra, se equivoca, se van a equivocar los árbitros. Pero y 50 están ahora. Y bueno, antes va a haber un pero a toda la... línea nomás, no había ni siquiera dos líneas. Vamos a decir todo, qué desastre. No, qué desastre. Es un error arbitral, se equivocó, ayer se equivocó. El árbitro en el partido nacional también no hizo nada al Chapa Martínez, fue toda de Richard. Richard Tiel que le empuja dos veces. Bueno, y al final pero si el Chapa no tenía amarilla no se le expulsaba. Hay una reacción mutua ahí. Tuvo una amarilla anterior, o sea, es más, son pequeños errores. Yo creo que Julia Dosa no se dio cuenta que ella tenía amarilla. No se dio cuenta, si no manejaba, si él estaba intentando manejar la situación, un quilombo de él le sacó amarilla, como para que se tranquilice, y después le soplan y le dicen, ella tiene amarilla, y no le quedó. Claro, no le quedó totalmente. Y lo mismo ocurrió ayer, o si no le iba a expulsar a Chapa. Totalmente. La misma esa fue una viveza de Richard también. ¿Vos te referías a eso? No. Lo de Fernández. Choco. Sí, lo de Fernández. Y lo de Chapa Martínez creo que es parecido. La misma cosa. Parecido. Capaz en otra situación advertida y listo, no pasa nada. Y después amarilla y después saliendo limpio se da cuenta, le dice al árbitro y ahí lo termina expulsando. Bueno, ahí se autodesconcertó, ¿no? Sí. Se desconcentró. Lo de Servio fue una irresponsabilidad muy grande y después la falta de lectura del partido, o sea, la falta de lectura de que está ganando 2-0, de que no te entre ninguna pelota, de no tener 3 jugadores. Yo, como siempre digo, yo soy el relator, yo no entiendo de fútbol. Y ahí en el medio de la transmisión le decía a Jota, le dije, ¿qué hace Guaraní con 3 jugadores pasando la mitad de la cancha? Después vi justamente que Carlos González tuiteó lo mismo. Me llegó ese tuit porque me dijo un oyente, me reenvió por WhatsApp, me dijo, mira, no es cierto. Lo que ayer estaban diciendo en la transmisión. Román tiene que romper la línea porque no tenía los dos. Román, el chico Vargas, tiene que romper la línea cuando Morales le gana en el mano a mano a Florentín y encara la zona defensiva. Guaraní estaba con 4 centrales, pero uno tuvo que salir a volantear porque ya no estaba ninguno de los dos volantes. Fernández Cedrés se fue al ataque y Florentín perdió en el medio. Yo creo que Guaraní sintió negativamente esas 2 expulsiones y percibió que se caía esto. Es más, cuando recibe el primer gol, realmente por la manera en que jugó, ahí se asustó. Ahí Guaraní pero te pasa el envión, sí, te llevan por delante, pasa. Ahora, yéndome parece a una conclusión general, porque leía mucha gente que en Twitter justamente estaba tirando algunos comentarios diciendo, ¿por qué no dicen esto? ¿Por qué aquello? Sí, todo. Está bien, está perfectísimo. El número de la radio, está perfectísimo, pero acá está. Yo quiero decir nomás que a mí me da la sensación que le podemos buscar todas las vueltas posibles en cuanto a cuestiones arbitrales, que esto, que aquello. Guaraní perdió el campeonato. No se te puede escapar un partido como este en esta circunstancia. 90 minutos, esto estaba casi liquidado, tenés un jugador más, ganás 2-0, no se te puede escapar el partido. Y principalmente por una actitud negligente de Servio. Ahí está, siendo capitán, referente. Se pelea con todo. Los córner a favor de Cerro, tiro libre, él se peloteaba con todos los jugadores de Cerro. Con Báez en la final pasada, o sea, siempre Guaraní mismo vende eso. Que yo hay veces digo de Olimpia también, ¿verdad? Solamente con Olimpia la chapa y muchas veces de sus jugadores y el manejo hace, porque si no hay un mensaje de que siempre están en contra, siempre nos hacen esto y es como que vos trasladas eso a la cancha. Eso iba a decir también, Jota. Y te pasa esto. Fíjate lo siguiente, si vos ya sabes y entras a la cancha pensando que en cualquier momento te pueden perjudicar, porque a veces algunos jugadores entran con ese pensamiento, entonces con más razón tenés que manejar el partido. Yo hasta ahora quiero saber quién es lo que maneja el arbitraje. Son malos. Porque lo de Guaraní... Mal arbitraje, porque
Libertad quedó último, Olimpia quedó último, que eran los que manejaban el arbitraje. Sol de América dijo que le querían complicar y Olimpia hace una nota con el mismo árbitro que no le quiere. Y todos están en contra del árbitro. Todo, porque hay un mal arbitraje. Por eso, totalmente. porque algunos de Guaraní apuntaban al arbitraje. Y después dicen, y los periodistas no nos dicen qué tal cosa. Pero insisto, si vos ya sabés que el arbitraje te puede perjudicar, con más razón tenés que manejar el partido. En frío el hincha de Guaraní no Además con sabrá que pudo haber, qué sé yo, alguna jugada en particular. Yo leí algunos que no. sí, pero otros hasta esta mañana estaban diciendo, inclusive pasando esa jugada del video de Patiño sí, que patea al Patiño, piso. Sí, lo de Patiño. Que está bien, pudo haber sido roja, pero no se te puede escapar el campeonato en una situación como esa. No, aparte, a ver, en ese momento hubo unas cuantas escaramuzas Sí. Esa es del VAR. y era la última una de las últimas jugadas del partido, no sé cómo. Ahí le saca la roja a Servio. El Servio ya ni protesta y si él sabe Sí, se dio cuenta. Él lo amonesta a Patiño. Sí. Y ahí fíjate con Roberto Fernández, ahí le dice, salí, deja, callate, algo le dice, ¿verdad? Y le dice otra vez algo, y ahí termina amonestando. Es más, esa amarilla Patiño capaz sea por la patada, o sea, capaz el árbitro consideró que no era una patadita para sacar la roja. Capaz consideró que era una amarilla como para calmar los ánimos, como dice Jota. Y lo mismo quiso hacer con Fernández, solo que Fernández ya tenía porque amarilla. ahí tenía que echarlo a Pulpito, que se tomó con Marcos, se pegaron los dos, se empujaron. Después creo que viene otro que lo toma a Patiño después de la patada de Patiño y lo hace volar también. Tiene que echarle a todo. Sí, a todo. Y eso no pasa en ningún fútbol del mundo. Siempre ligan dos nomás. No pasa. Pero aparte, 90 minutos del partido, ganás 2-0, un jugador más. ¿Cómo, en qué cabeza entra que se te pueda escapar un partido como ese? Mira allá atrás. ¿Quién le a mí echó me sorprendió Pulpito con Marco. ¿Quién le echó a Marco? Que eran compañeros de equipo. Claro. De saga. Ahí estamos viendo. Y ahí Fernández le dice algo a Julia Dosa. Primero le apunta con el dedo y ya le perdonó, ¿verdad? Y algo más le dijo después. O por lo menos esa es la sensación que da mirando. Sí, porque le dice Julia Dosa, salí, le dice. Y en la anterior, Cristian, ahí cuando Marco y Pulpito se toman, que fue en el inicio del empujón, allá atrás, ¿ves? Allá pasa algo. Sí. Pero no es con Marcos. No, sí. No, mucho antes en el inicio, cuando Servio les tira recién. Servio se tira ahí. Sí, ahí se el de Guaraní también le juega una patada ahí. Atender el de Guaraní que está caído, es el que primero juega una patada. Ponen por ese, Cristian. Es que por eso, o sea, es... Atender el de Guaraní, que juega una patada y ahí está. Rodi. ¿Viste? Sí. Rodi. Vale, allá se están tomando todo, insisto, no, yo coincido con... No se puede... Con Fede, Guaraní pierde. Totalmente, perdió solito, o sea... En esa jugada pudo haber pasado cualquier cosa. Sí, Rodi también reacciona ahí más o menos. Ahí faltó enfriar el partido allá arriba. O sea, Marco inclusive entró y hizo todo bien. Tapó 2 pelotas, 4 remates largos tuvo Cerro en 2 minutos. Para ser un defensor que se disfrazó de arquero en el tramo final. Sacó larga, tiró la pelota allá, sacó larga. O sea, no se sostuvo la pelota arriba y soltaron los volantes. Fue falta de lectura de partido, falta de inteligencia, falta de jerarquía. No, yo creo que no cabe, por más que haya algo de razón en lo de Patiño, no cabe la culpabilidad del referee en este caso. Perdió solito el campeonato Guaraní, punto. Aparte, a mí me da la sensación que algunos emocionalmente cayeron en ese tramo final. A ver, lo saludo a Ariel Martínez, dirigente de Cerro. Ariel, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Hola Chipi, un saludo para vos y todos tus compañeros. Muchas felicidades, Ariel. Muchas felicidades por este campeonato. ¿Cómo lo vivieron? Fue una locura, ¿no? Una locura. Hasta ahora no nos recuperamos. Fue realmente emocionante y bueno, como vengo diciendo, seguramente que a las futuras generaciones cuando se le explique por qué a Cerro se le dice el Ciclón, uno de los partidos que se va a sacar para explicar va a ser el del sábado. Fue realmente acorde a nuestra historia y creo que probablemente la hazaña, la remontada más grande que se dio en el fútbol y de la manera en que se dio en 130 segundos y que sirva para ganar un título de visitante con todo lo que pasamos, se vivió de una manera muy especial y lo vamos a recordar por siempre. ¿Y se puede explicar esto, Ariel? Y decía Chiqui, todos estamos un poco de acuerdo, ¿verdad? O estamos bastante de acuerdo, mejor dicho.
sin duda fue un milagro. Fuimos tocados desde arriba, tuvimos ayuda divina y en 130 segundos todo lo que parecía perdido salió todo perfecto. Ese cabezazo de Juan podía ir 1 centímetro más al costado o picar un poco más alto y no entraba. A lo mejor ese centro de Beto, que muchas veces somos tan negativos con los centros de Beto, ahí demostró la clase que tiene, los juegos que tiene. Es un jugadorazo y demostró jugando como jugó la locura de Robert Morales, ¿verdad? Porque recibir esa pelota faltando 10 segundos, cualquier otro tiraba un pelotazo al área y él encaja un mano a mano y va y abre la pelota, la tranquilidad de Rafa. Y lo que muy pocos ven, la pelota es recuperada por un toque casi imperceptible de Enzo, ¿verdad? Otro jugador que yo siempre le digo, tiene unos huevos enormes, sale a la cancha a querer ganar, atropella todo y bueno, demostraron huevos, pero también demostraron la identidad futbolística que tiene Cerro. El último gol viene producto de una jugada maravillosa, no un zapallazo. Viene producto de una jugada maravillosa que Juan empuja, ayudado por todos los cerristas que estábamos expectantes y también con ayuda de arriba, de todos los calientes de arriba. Ariel, Nicolás Ledesma, soy felicidades, ¿cómo estás? Bien, Nico, un gusto saludarte. Feliz, sin duda. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Ustedes estaban con el público de Cerro o estaban en otro lugar? Estábamos con el público de Cerro, estábamos en una esquinita. Cuando Juan salta y lo siguiente que veo es que se infla la red porque estábamos muy lejos. Ya casi no me acuerdo de nada, ¿verdad? Nos caímos todos, rodamos por la grada ahí de la cancha de Guaraní y fue una emoción enorme, ¿verdad? Que lo primero cuando le abrazo a Juan, le vuelvo a decir si él metió el gol, ¿verdad? Nosotros estábamos en un sueño realmente, ¿verdad? Fue algo mágico. Fue un milagro, no nos vamos a cansar de decir. ¿Sabes por qué? Pero, disculpa, no te decía, pero para llegar a esa situación en que el milagro se dio, hay un trabajo largo de meses, de más de un año ya en este gran proyecto que tenemos en el club. ¿Sabes por qué Juan José no se fue? Juan José tiene un acontecimiento familiar, se está casando su hija hoy en el extranjero, ¿verdad? Pero estuvo hasta el viernes con nosotros, todo el tiempo que le dedica a Cerro es enorme y casi nos mató por teléfono. Estaba viendo el partido y comentando con nosotros todo el tiempo, pero Juan José realmente es alguien que se merece mucho esta alegría. Y cuando estuvo más difícil, y voy a contar ahora, cuando perdimos con Luque y al día siguiente Guaraní podía quedar a 8 puntos, Juan José esa noche fue el más convencido en que podíamos salir campeones y nos pidió a todos redoblar esfuerzos. Hablamos mucho, hablamos con el cuerpo técnico, hablamos y nos juramentamos todos salir campeones. Al día siguiente se dio el resultado de que Guaraní perdió y seguíamos a 5 puntos y ahí sabíamos que nada nos paraba. Así que todo el trabajo que hace Juan José, y voy a contar hasta una incidencia, no sé, forma parte de 20 directorios, creo, y lo único que le despierta de noche es Cerro Porteño, ¿verdad? Pensando en Cerro, y eso es lo que produce el Cerro en todos nosotros, lo que produce en el cuerpo técnico, en todo el staff, y los jugadores también nos demostraron cómo sienten esa camiseta. La posibilidad de transferencia de algunos jugadores de Cerro Porteño, el caso de Morales, por ejemplo, ¿se va a revisar después del Clásico? ¿Ya se está viendo eso? ¿Se falta una reunión con el cuerpo técnico o cómo se hace? Nosotros no tenemos ninguna oferta concreta por ningún jugador nuestro. Nosotros estamos y dimos un poco un compás de espera a todo lo que se tiene que resolver antes de fin de año, porque queríamos salir campeones y salimos campeones el sábado, y ahora esta semana, mañana se reanudan los trabajos. Vamos a hablar con el profe, que faltan algunos detalles por cerrar. Vamos a hablar con los jugadores que terminan contrato y que queremos seguir contando con el profe, ¿verdad? Hacer esa lista y cerrar un poco de detalles. Y hoy no tenemos ninguna oferta en concreto, así que ni se habla de eso.
¿Es cierto que le van a ofrecer un contrato de 4 años a Chiqui Arce? Pasa mucho por lo que él quiera. Yo dije hace mucho tiempo, algunos cuando eso se reían, pero hoy creo que muchos creen en esa frase, que Chiqui tiene que ser el Ferguson de Cerro. No hay nadie más preparado que él para seguir dirigiendo los destinos deportivos del club. Él es una persona que vino al club de muy joven, y como él mismo dijo la otra vez, el club, la institución representa muchísimo para él, no solo como atleta primero y como entrenador hoy, sino que como ser humano. Y dejó una frase en medio de los festejos que a lo mejor pasó un poco desapercibida, pero que grafica de cuerpo entero lo que es él para el club y lo que es el club para él. Él dijo: me preparé, estudié y quiso ser entrenador para ser entrenador de Cerro. Y qué más que eso para describir lo que es él hoy para Cerro, ¿verdad? Es ya hoy el entrenador que más títulos ganó, es alguien muy querido, muy respetado, alguien que conoce cada recoveco del club, alguien que conoce mucho, le dio seguro que va a estar mucho tiempo más con nosotros. Y yo no me voy a animar a dictar normas de conducta a ustedes, lo digo con todo respeto, pero hay otra frase que también a mí me quedó, que dijo Chiqui Arce ayer dentro de las tantas manifestaciones, ¿verdad?, después del triunfo el sábado. Dijo: depende del proyecto. Así que desde mi punto de vista, si yo voy a sacar una conclusión, la pelota está en cancha de ustedes. Y es el momento de demostrarle al cuerpo técnico liderado por Chiqui Arce que Cerro tiene un gran proyecto para eso que tanto quieren los cerristas. Bueno, yo creo que vos le das una interpretación diferente a lo que él dijo. Yo sé perfectamente en qué sentido lo dijo. Depende de que el proyecto siga. A eso se refería, porque él es parte esencial del proyecto y con él elaboramos el gran proyecto que lo estamos desarrollando. Por eso decía eso. Él lo sabe porque estamos todo el tiempo con él. Él sabe que el proyecto sigue si estamos nosotros, lo sabe perfectamente. Y él se refería a eso, él sabe, y él se refería a si sigue este proyecto que él es parte fundamental de este gran proyecto que lo estamos llevando adelante. Que obviamente al tema eleccionario decís, ¿verdad? No sé si eleccionario, pero él sabe que si nosotros estamos, este proyecto sigue. No tiene ninguna ayuda a eso. Él lo sabe, él trabajó con nosotros en la elaboración de este proyecto, él ejecuta con nosotros este proyecto, y este proyecto tiene obviamente objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y ya tiene dos títulos en muy poco tiempo, y tiene jugadores de la cantera que hoy representan más del 50% del plantel y son parte muy importante de todo lo que se viene haciendo. El club realmente tiene este proyecto que se está llevando adelante, y a veces, ya que toca el tema eleccionario, asusta un poco escuchar las cosas que dicen algunos que pretenden manejar los destinos del club. Tienen mucho desconocimiento. Presentan, por ejemplo, como una gran innovación que exjugadores del club estén involucrados en la dirigencia. Nosotros tenemos más de 10 jugadores dirigiendo los destinos futbolísticos del club, empezando por el propio Chiqui, su cuerpo técnico que le tiene a Cristaldo, que le tiene a Cohete, que le tiene a Enciso, que le tiene a Chena, la reserva que manejan Gavilán, Gustavo Cañete, las formativas que maneja Mario Grana, que están a Chucarro, Juan Ángel Paredes y otros jugadores. No quiero seguir enumerando porque me voy a olvidar de alguien seguro. Y se presenta como la gran novedad eso. El club hoy, en lo deportivo, lo manejan el jugador del club, gente que siente que empezó en la formativa, que tiene años en el club. Por eso, si algo asusta del proceso eleccionario, asusta que algunos que quieran dirigir no sepan absolutamente nada del club, que creo que es la primera obligación que hay que tener para con los socios, por respeto y por responsabilidad. Manejar al Cerro es algo demasiado grande, es demasiado importante, y creo que ahí un poco nuestro estatuto tiene una falencia, ¿verdad? Deberíamos de exigir la conscripción dirigencial, deberían de haber pasado por el club necesariamente quienes quieren manejar el club, porque asusta realmente el desconocimiento. Pero bueno, nosotros tuvimos y vamos a seguir trabajando en el fútbol todo este tiempo, trabajando para ser campeones. Lo logramos el sábado y otros estuvieron haciendo campaña, ¿verdad? Ariel, muchas felicidades. JJ Gómez te saluda. Yo quiero ir un poquitito a cuando se toca este tipo de logros, porque algo se hace bien en lo dirigencial, porque es fundamental la cabeza.
Y sabemos que en épocas de crisis todos sufrieron. Cerro, inclusive vimos en la época de Villasanti, aquel partido de Copa que no se iba a jugar porque no se cobraba, seguramente no están al día. Pero ese trato, esa relación de que el grupo esté feliz, cómo se arregló la crisis, cómo lo hicieron en el tema económico, que siempre es importante para el compromiso. Chiqui Arce es un técnico con mucha sabiduría, pero también exige lo que necesita como herramienta. ¿Cómo fue eso, esa química que evidentemente hay, o si no, no se llega a un campeonato? Y Chiqui dijo, somos una gran familia, y eso lo construimos desde el respeto. Desde el respeto. Obviamente... los afectos existen y nos queremos, y con algunos más, con otros menos, seguramente porque esto tiene un grupo enorme, pero todos nos respetamos y eso es muy importante. Y claro que hay momentos, más en una actividad como el fútbol, que involucra muchas emociones, y hay momentos tensos. Este fue uno de ellos, y hay momentos que nos peleamos, que nos gritamos como en toda familia, pero eso ayuda a consolidar, ¿verdad? Siempre nos acordamos con Villasanti de esos momentos. Él, como gran cerrista, estuvo muy pendiente de esto. Estuvimos hablando, estuvimos cruzando mensajes antes y después del partido. Con Diego Churín recién también. Y somos una gran familia. Cerro enamora, ¿verdad? Cerro, a los que nacieron en el club como Villasanti, que obviamente son cerristas y que siempre van a seguir pendientes. A extranjeros que vinieron como Diego, como Fernando Amorebieta, que vino de España para ver ese partido. Está por acá, se va mañana, unos días para acompañarnos así con nosotros en las gradas. Cerro es eso, ¿verdad? Es una gran familia, y obviamente en toda familia hay pelea, a veces suben un poco las emociones, pero eso sirvió muchísimo, ¿verdad? Se dio eso en un momento. Yo estoy todos los días con mis compañeros dirigentes cerca del plantel, y obviamente todos queremos ganar, y esas emociones nos llevan a eso, y ayudaron a tener la relación que hoy tenemos, ¿verdad? Nos respetamos mucho todos. Respetamos mucho cada uno el trabajo del otro, y no solo dirigentes, cuerpo técnico y jugadores, sino también de los auxiliares, de los empleados del club, que muchas veces no se los recuerda, pero que son parte muy importante, que son cerristas fanáticos, que están con nosotros en la concentración, en la administración, en la seguridad, en la logística, y todos nos respetamos muchísimo, muchísimo. Y esa es la gran clave, y eso es Cerro. Chiqui no se cansa de decir eso, ¿verdad? Cerro es el club del pueblo, y en Cerro todos nos sentamos en la misma mesa, no hay diferencia, y creo que eso habla mucho de la identidad que tenemos y de lo que significa el club para millones de paraguayos. Y cuando pasan momentos como este, es realmente abrumador lo que Cerro genera en la gente. Habrán visto todos los videos, ¿verdad? De los circuitos cerrados y la gente festejando de la manera que festejó. Doctor, sobre el caso de Patiño y Alan Benítez, ¿ellos pueden jugar la final de la Supercopa? ¿Qué saben con respecto al tema? Para nosotros sí, para nosotros no hay ninguna duda. El departamento jurídico ya está seguro de eso, ya hizo la consulta temprano a APF. Estamos esperando la confirmación, pero para nosotros no hay ninguna duda, ¿verdad? Y Juan y Alan son los dos locos, ¿verdad? Ayer creo que todavía yo no me recuperaba los reflejos, y ya tenía llamadas y mensajes de los dos preguntándome si pueden jugar, porque quieren jugar, están como locos, y yo estoy seguro que así va a ser, porque es otro torneo. Es lo mismo que se da con la Copa Paraguay y el campeonato, ¿verdad? Son torneos diferentes, y las sanciones se cumplen en cada torneo, por más que la APF sea la organizadora. Y este es un torneo nuevo que encima empieza, que tiene la suerte de que va a ser con un superclásico, seguramente con estadios llenos, y que ojalá se interprete el reglamento correctamente, y los dos clubes, porque Olimpia también tiene una situación similar, puedan contar con todo su potencial. Finalmente, Chipi, perdón, compañeros, yo quiero aclarar una situación que es para aprender nomás, y no le digo esto al doctor, sino a la afición deportiva que nos escucha, porque unos amigos me dijeron aclarar un poco ese tema, porque el fin de semana se escuchó de vuelta que Cerro Porteño le robó el mote de Ciclón a San Lorenzo de Almagro, y en 1919 hay una definición del campeonato entre Nacional... 18. 19, si no te equivocas, entre Nacional y Cerro, y se necesitó de un tercer partido para definir el campeonato. Cerro iba perdiendo 2-0
y dio vuelta y le ganó a Nacional 4-2. Ahí nace el mote de Ciclón, que muchos creen, que también nació en aquel partido donde le dio vuelta a Botafogo, el 3-2. Fue en 1919. Y el mote de Ciclón para San Lorenzo de Almagro es de 1932, cuando también San Lorenzo conseguía resultados sorprendentes y vuelcos notables en el campeonato argentino, y un periodista dice Ciclón. Así que hay una diferencia grande a favor de Cerro Porteño en cuanto al mote de Ciclón y dónde nace. Lo de Cerro es anterior es muy anterior, así mismo. Esa historia es efectivamente frente a Nacional, y hubo una charla en el vestuario, creo que ahí hubo porque la leí alguna vez. Hay que cambiar por soplido celestial ahora, porque lo de ayer fue más que Ciclón. Más que impresionante. Sí, realmente. Pero sí, lo de Cerro ya no es... la gente confunde mucho con lo de Botafogo, claro. Pero eso fue para confirmar aquel viejo mote. Así mismo es. Como el doctor utilizó otra vez esa terminología, nomás quería hacerlo Ariel. Sí, a ver, yo creo que son más propiedades chicanas del folclore, ¿verdad? Todos sabemos. Aparte lo de San Lorenzo tiene origen totalmente diferente, más es por su rivalidad con Huracán, ¿verdad? Y el es más grande que Huracán y viene más por ahí. Cerro tiene ese mote desde hace más de 100 años y se refiere a este tipo de partidos como el del sábado, las remontadas imposibles. Y bueno, cuando a las futuras generaciones seguramente se le pregunte, como dije antes, ¿por qué se le dice Ciclón? Se van a mencionar los partidos que vos dijiste, pero también se va a mencionar el de este sábado. Jan contaba, y el profe Chena también, que en el entretiempo el profe Chena, el preparador arquero, que es un hombre de la casa que se formó en la cantera del club y que jugó y que estaba hace muchísimos años en el club, parte del cuerpo técnico de Chiqui, le decía a él que Cerro es el Ciclón porque remonta partidos imposibles y que mantenga la calma hasta el último minuto, porque en Cerro hay vida hasta que el árbitro pite el final, ¿verdad? Y fue así, fue casi profético de parte del profe Chena y se dio esa remontada que parecía imposible. Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo, un abrazo. Gracias, Chipi, un abrazo a vos y a todos tus compañeros y a todos los cerristas alrededor del mundo que festejen, amerita la situación. Ariel Martínez, directivo de Cerro Porteño. Hacemos la pausa. Cumplime, Cristian, por favor, con eso, que vamos a después ir con el resumen de la jornada del sábado. Pausa y ya venimos. Dale. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Mucho más, se le di más. Griegur disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, viví más. Una cuchara Laurel. Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Asegura tu futuro comenzando hoy un ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Vuelve la tan esperada Semana Naranja Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. Del lunes 6 al domingo 12 de diciembre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebook, televisores,
televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás recién el año que viene. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021 569 9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona Pickup 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. ¿Vos sabés que ahora mi casa ya tiene un roga, será? Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución. Además, te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Ponele nombre y fecha a eso que querés conseguir. Planifica hoy tu ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Vuelve la tan esperada Semana Naranja Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. Del lunes 6 al domingo 12 de diciembre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás recién el año que viene. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021 569 9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona Pickup 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción.
En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Tras la fecha 18 de la clausura, se conoció el cuadro completo de equipos paraguayos clasificados a Copas Internacionales para el 2022. A la Libertadores irán Cerro Porteño y Libertad directamente a fase de grupos. Guaraní jugará la fase 2 y Olimpia comenzará desde la 1. El Decano derrotó ayer a Nacional 3-1 y consiguió su boleto a la Libertadores. Remata el arco. ¡Golazo! ¡Gol! Por el costado izquierdo, metió la diagonal, escapando en velocidad y le encontró a Ale Silva fuera del área. El pase tranquilo, sereno, apuntó Silva después de echarle una miradita al arquero. El remate, poderoso, potente, arriba al ángulo. A la Sudamericana 2022 clasificaron Nacional, Sol de América, General Caballero de Juan León Mallorquín y Guaireña. El equipo de Villarrica será internacional por segunda vez consecutiva. Derrotó 1-0 a Sportivo Luqueño el sábado con gol de José Verdún. ¡Remate! ¡Gol! ¡Verdún! ¡Gol! ¡Guaireña! José el Pato Verdún dentro del área chica. El centro de Peta Brizuela. Apareció un cabezazo. La pelota quedó allí, no sacó nadie del luqueño. Potentísimo el remate del goleador. La Libertadores arrancará en la semana del 9 de febrero con la participación de Olimpia en fase 1. Esto se producirá días después del comienzo de la apertura 2022. La Sudamericana comenzará en la semana del 9 de marzo. Los 4 equipos paraguayos serán divididos en 2 llaves directas que permitirán la clasificación de los ganadores a la fase de grupo. Bueno, 13 con un minuto. A ver, momento para algunos whatsapperos y después nos vamos. Nos estamos despidiendo, Nico. Ahí estaba el resumen de los clasificados a la Copa Libertadores y Sudamericana. Nico. Quedó mucho en el tintero, ¿verdad? Mañana vamos a leer con mayor detenimiento. Aquí al 117, por ejemplo, quiere que sepamos más sobre la agresión al árbitro, ¿verdad? Y dice que lo del Loco González, que fue suspensión, y esto también amerita, y también de la reacción del público de Nacional contra Robert Harrison y la directiva. Mañana vamos a hablar, le pedimos esto... disculpas a los hinchas de Nacional y de Olimpia. Bueno, ameritaba, me parece, Cerro se coronó campeón el día sábado. Mañana vamos a hablar de Olimpia Nacional, de todos los demás partidos, de los clasificados a la Copa Sudamericana, de la gran goleada de Libertad. Guaireña. La goleada de Libertad. También Libertad. Bueno, Libertad que jugó el viernes, hablamos el sábado. Pero vamos a hablar, te prometo, Jota, aunque sea un ratito de Libertad también. Están todos de vacaciones y ahora los bumarelos están de joda, déjense de vacaciones. 2 equipos del interior del país en la próxima Sudamericana. Ese no es un dato menor porque no es algo que ocurra habitualmente. Guaireña y General Caballero. El 466 dice, ya lo dije mucho antes, Chiqui, tiene que ser el Ferguson de Cerro, dice Carlos R. Muy bien, gracias, Carlos. Nos vamos. Aviso parroquial. No, habla con nosotros el señor Juan José Zapata ahora, hace muchísimo mañana. tiempo. ¿Ahora? Pero tenemos nosotros. Pero ¿cuánto dura? No dura ni 2 minutos. ¿No da? ¿Y no da más para pasar ahora? Exclusivo tenemos nosotros. No, ¿en serio? Tira ahora, a ver, dale, tira ahora, a ver. ¿Qué dijo el señor Juan José Zapaga? A ver. Ya terminó la farra, que aquí lo mamamos los perros. Buenos días a todos, buen domingo. La verdad es que valió la pena festejar. Excesos sin lugar a dudas, pero fue un partido donde los que vieron van a entender una expulsión a los 14 minutos demasiado condicionado, un campo difícil, un rival difícil. La verdad que fue un milagro, sinceramente, en esas condiciones, perdiendo 2-0 y gracias a una irresponsabilidad de un pajero que la quedó Guaraní, y un milagro porque no hay duda de que fue un segundo tiempo muy quilombero. La desventaja en la cancha y no poder generar jugadas claras de gol, por lo menos muy pocas las que vimos, ¿verdad? De ambos equipos.
típico partido de una final. Y nada más. Compartir con ustedes este gran campeonato. Audio exclusivo de Juan José Zapag aquí en 800. Estuvo el vicepresidente de Cerro y candidato a presidente nuevamente. Futuro presidente. Juan José Zapag, ¿para vos ser presidente? Sí, señor. ¿Sí? ¿Quién no lo sé, que después tipo Cerro ahora remonte la posición y termine empatando 2-2. Le dijimos a él mismo, ¿te acordás? Bueno. Nos vamos. Aviso parroquial, Jota. No, saludo para los cerristas, que lo disfruten. Realmente fue un partidazo. Para el espectáculo fue fenomenal. No, locura de campeonato fue de definición. Fede, aviso parroquial. Saludos para todos. Nico. Everton Arsenal, te invito a ver hoy, J, a las 5 de la tarde. Partidazo. Resumen de la victoria de Cerro, empate que es victoria, que fue victoria el sábado pasado en la cancha de Guaraní. Cerro campeón. Saluda a todos los cerristas. Aquí va el resumen de este partido. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Una cerveza voy a tomar, de la cabeza yo quiero estar y acompañarte. Muchas veces sufrí, lloré y nada de eso pudo cambiar mi sentimiento. Sos mi alegría, daría mi vida por vos. Bonito para que pite Julián Osa, para arrancar el partido. Somos un NFC, vos acomodate, lo vas a vivir como en la cancha. Comienza el primer tiempo. Lo relata Chipi Vera. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. El partido está por ahora 0-0 para Guaraní, 0 para Cerro Porteño. Se acostó, tomó la pelota, la abrazó, la acarició. Gianpaulo perdiendo todo el tiempo del mundo. Después se levantó, miró, volvió a picar, volvió a botar. La levantó arriba, usando todo el tiempo que puede. Gianpaulo, no había falta contra el Pica. Recuperó Guaraní, la pelota viene para Colmán, que viene, giró el Beto y arranca Colmán. Se pone el segundo Colmán y una jugada tremenda. Colmán asistió a Alfio. Ahí está Oviedo por abajo. Viene gol. Colmán arrancó en la mitad de la cancha, giró, escapó de uno, fue por el segundo, lo vio libre de todo pecado, Alfio Oviedo, y este definió entre las piernas de Gianpaulo. Sí señor, para que Guaraní, para que el Indio, el legendario, por ahora le gane a Cerro Porteño. En casa manda el laurinegro por una irresponsabilidad de Alan Benítez. Cerro quedó con 10 y ahora tendrá que salir a buscar el partido. Guaraní le gana 1-0. Alfio Oviedo por ahora para evitar campeón en casa. Falta demasiado, falta mucho y alguna carta tendrá el equipo del Chiquiarse, pero Guaraní impone el resultado, impone la localía, impone el hecho de estar jugando con uno más en el terreno de juego. Alfio Oviedo para el primero de la noche. Sueña el Indio, sueña el equipo legendario. En casa por ahora manda el cacique. Guaraní 1, Cerro Porteño 0. Alfio Oviedo, 37 minutos del primer tiempo. Y el Indio tenía la cancha volcada a su favor, decíamos viento para su lado, un hombre menos, tenía el juego en el pie de Fernández Cedré, de este hombre que está siendo importante. Josué Colmán, que aprovecha la subida del Beto Pino en el anterior, volvió ahogado el gran giro de Josué Colmán, se mete para el medio, va generando la posibilidad de los centrales de entrar en esa duda entre bloquear a Josué o soltar a Alfio. Lo soltaron a Alfio, la pelota va para el goleador, gran
definición de Alfio para poner el 1-0 del equipo aborigen. La pelota para mitad de la cancha. Busca el equipo de Guaraní. Balón sobre costado derecho. Va tomando la pelota de vuelta Marcos Cáceres. 5 minutos más, dijo el cuarto referee. Estamos en 49,54. Es decir, se va el primer tiempo del partido. Se acaba la primera parte del compromiso. Recuperó Carrascal. La maneja Carrascal. ¿Entre cuántos lo agarran a Benítez ahora en el vestuario, Jota? La pelota por la mitad de la cancha. Cardoso Lucena. Cuando el juez dice que esto no va más, ha terminado el primer tiempo del partido con este resultado por ahora. 1 para Guaraní, 0 para Cerro Porteño. Va a arrancar el segundo tiempo del partido. Vos volví, acomodate. Lo vas a seguir viviendo como en la cancha. Comienza el segundo tiempo. Lo relata Chipi Vera. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Se juegan los primeros 12 segundos de este segundo tiempo del partido. Saque de costado, lateral para el Indio desde la izquierda. Allí corresponde el equipo legendario. Lo va a hacer Guillermo Benítez. Se hizo un poco más con la pelota Cerro. Vuelve a conseguir un tiro de esquina, JJ. Sí, eso era lo que quería. Para eso los cambios. Terminó poniendo gente para equilibrar, para volver a tener la pelota y a partir de ahí generar el juego que necesita Cerro Porteño, y lo está logrando. Con Enzo Jiménez y con Morales dentro del equipo, en los primeros minutos Cerro Porteño se adueñó del balón. Se acercó Espínola, le acercó la pierna al rostro de Servio en la jugada anterior. Tiro de esquina para Cerro. Vendrá el centro de Aquino al área, golpe de cabeza. Por arriba quería Pulpito, como viene el travesaño. El travesaño, esa pelota de Morales, busca de vuelta Cerro. Pelota a la derecha, saca del fondo Guaraní. La pelota reventó el travesaño para contra. Colmán conduce, busca Colmán, hay gente por afuera. Pelota para que la tenga ahora Chelito. Ahí está Chelito. Por la pantera, la contra letal de Guaraní, y arrancó por la izquierda una pelota larga para Colmán, en mitad de terreno, le venía picando, le venía pidiendo la pelota a Chelito. Gran asistencia de Colmán, 2 asistencias en una final de campeonato. Colmán, hace rato una gran jugada para el tanto de Oviedo, y ahora una contra fenomenal, se la dio a Chelito, entró González, se metió al área y sacudió por arriba de Gianpaulo para que Guaraní gane 2-0 con autoridad del partido. Se levanta la camiseta, ligará la amarilla seguramente el Chelito González. La noche amarilla y negra por ahora, aurinegra para el equipo legendario. Tenía que ganar este partido y es el partido que lo está ganando con autoridad, con eficacia, con fútbol, aprovechando el hombre de más que tiene en el campo de juego, pero de entrada fue decidido arriba y al ataque. El equipo del Míster Cubero le hizo bien el empate la vez pasada, le recordó la identidad de este equipo de Guaraní, que era de hacer goles, de meter arriba, de meter con todo, y hoy salió a buscar desde el segundo 1 del partido para darlo vuelta, porque estaba en desventaja, 2 puntos abajo, y ahora con esta victoria está gritando campeón. El partido aún no termina, queda mucho, pero el legendario camina firme a un nuevo título. El Chelito González, aparece Marcelo González, hombre de la casa. Guaraní 2, Cerro Porteño 0, y lo está ganando el equipo del Míster. Guaraní campeón por ahora, Guaraní 2, Cerro 0, el Chelito González lo hizo. Tremenda contra del equipo aborigen. Cuando estaba teniendo un poquitito más de trámite de juego el equipo de Cerro Porteño, estaba sufriendo Guaraní, es cierto, pero el pelotazo va para Josué. Perfecto lo de Josué Colmán, que manejó la contra de una buena manera, visión de campo de juego para cambiar de frente para el otro lado, donde solo Marcelo González tenía que fusilarlo allá. Se desvía ese balón en Lucena por Marcelo González. Guaraní pone el gol que tranquiliza el 2-0 a favor del aborigen. Y ponga huevo los jugadores para salir campeón. Torero, ahora que juegues, quiero estar contigo. La mitad más 1, te vamos a alentar, como siempre lo hicimos. Habrá salida para Sergio, la pelota para arriba, el envío largo, golpe de
cabeza que no llega a la mitad de la cancha. ¿Qué hace Guaraní con 3 hombres pasando la mitad de la cancha en terreno rival? Pelota para Pulpito. Arranca Pulpito, centro de Pulpito, córner. Habrá tiro de esquina desde la derecha para hacerlo. El toque cortito. Viene para Jiménez. A ver qué inventa Enzo sobre punta derecha. Juega para atrás en la mitad de la cancha. Le va a quedar la pelota Carrascal. Gianpaulo en mitad de terreno. Viene para Aquino. Domina Aquino. A ver qué inventa Aquino. Aquino mandó a la derecha. A ver quién le pega al arco. Va Morales. Rebotó la pelota. Morales. Ahí está. ¡Gol! Habilitado por ahora por el Laibar. Señoras y señores, Cerro descuenta en el partido. El Beto tomó la pelota, definió para darle mucho más dramatismo a la final del campeonato. Sueña Cerro Porteño, Guaraní 2, Cerro 1. El Beto Espínola, 99 de partido. Y es de Morales la intención de meter ese pelotazo al área, el rebote le queda, vuelve a meter el pelotazo, lo habilita Rodi Ferreira al Beto, que define para descontar a Cerro Porteño. Y la pelota viene para Patiño, domina Patiño, engancha Patiño, centro al área, Morales de chilena, Marcos se le escapa la pelota, la vuelve a tomar Marcos, la vuelve a tomar sobre el final del partido por arriba, para que se acabe la historia. Marcos Cáceres casi dejó la pelota a la chilena de Morales y Marcos arriba, JJ. Qué seguridad de Marcos, es cierto que se le escapa en la primera, pero qué tranquilidad para ir a esa segunda pelota y quedarse con el balón salvando a Guaraní. 100 y medio, le quedan 30 segundos al partido, cae en la mitad de la cancha, no puede liquidar Guaraní ahora, quería Colmán, no podía, el resto de la mitad de la cancha, se va a acabar el partido, ahí está buscando Cebres, se empuja y va, Cebres, se mete, cierra en el fondo, la última pelota para Cerro JJ. Es la última, un pelotazo al área de Morales seguramente que quiere la contra. Y escapó, ganó la Pantera, busca la Pantera, metió a la derecha, la última del partido, centro de Beto, segundo palo, cabezazo. ¡Gol! Campeón, Patiño sobre el segundo palo, sobre el final del partido, en este final dramático, se acaba la historia, se acaba el partido, increíble, no se puede creer eso, es una locura, el Ciclón es el campeón, Patiño allá sobre el segundo palo, para que explote la garganta, para que explote todo, se va a acabar la historia, el Chiquiarse se abraza con todo su componente del cuerpo técnico, esto es una locura, Dios te salve, qué final de campeonato, el Ciclón más que nunca, los Ciclón, denle un par de abrazos a la Pantera, que hace rato se animó a patear al arco, que después se animó a meter la chilena y ahora a encarar, a meter con todo, para que aparezca sobre el segundo palo Patiño, el cabezazo abajo y va al ángulo, para que Cerro Porteño sea el campeón del fútbol paraguayo sobre el final, contra todo pronóstico, con un jugador de menos en todo el partido y con esta larga que sacó de la nada el Ciclón de Barrio Obrero. Sí señor, explota el pueblo, explota el país en azul y lana. Patiño sobre el cierre del partido, para que esto sea una locura, para que Cerro Porteño sea el campeón del fútbol paraguayo. Mamá querida, qué final de campeonato, qué final de esta historia, qué final, lo gana Cerro Porteño, sí señor, el Ciclón del Chiquiarse, el Ciclón que levanta los brazos al cielo. Mauro Boselli no lo puede creer, con lágrimas allí en el banco de suplentes, con esta historia que tiene color azul y lana, esta historia que es de campeones, de equipo guapo, de equipo grande, de equipo que sabe sobre el final lo que es ganar un campeonato de esta forma. Ahí está Marcos Cáceres protestando todo, pero le doy la derecha Curiadosa, había una jugada más y en esta última jugada Guaraní queda derrotado
derrumbado ante la pasión, ante la injundia, ante la bravura, ante los huevos del Ciclón que metió en esta última parte del campeonato. Festeja ese puñado de hinchas de Cerro, hay una parte de visitantes, no lo pueden creer los hinchas de Guaraní. Sí señor, Cerro Porteño es el campeón por ahora. Curiadosa no sé si dice que se va a jugar un minuto más. Vamos a ver qué pasa en el partido. Sigue protestando Cáceres. Cubero se come la una de los nervios. El Ciclón es el nuevo campeón con este resultado. Curiadosa dialoga con Benítez. No me quiero apresurar porque creo que Curiadosa quiere dar una más al partido. Y el Ciclón del Chiqui es el campeón por ahora de este fútbol paraguayo. 2-2, empatando sobre el final, empatando sobre el cierre. Va a dar la orden Curiadosa. Se va a acabar el partido, vamos a ver. Continúo con el relato, perdóname JJ. Que va el equipo legendario ahora. Y Cerro si se defiende, si aguantan esta. Es el nuevo campeón. Centro que va, saca Pulpito. Curiadosa, sí señor, sí señor. Cerro campeón, Cerro campeón, Cerro campeón del fútbol paraguayo. Se abraza el Chiqui, allí con su cuerpo técnico, en un año difícil, en esta locura impensada, a esta altura de la noche, no se puede creer. Mauro Boselli estalla en llanto, también perdió a su madre. El Chiqui ni hablar lo que perdió este año. Es una locura este campeonato de Cerro Porteño. Mira cómo festeja el hincha de Cerro, mira cómo festeja esa hinchada en todo el país. Se arma, ayer a mitad de la cancha con Curiadosa, pero creo que nada tiene que ver el árbitro, nada tiene que ver el árbitro. Guaraní perdió este partido con mucha displicencia en los últimos minutos por la irresponsabilidad también de Servio y de algunos de sus jugadores. El Ciclón es el campeón del fútbol paraguayo. Doña Susana, mira lo que hiciste allá por 1912, mira lo que generaste, le diste sentido a millones de almas, sin siquiera imaginarlo, le diste latido a millones de corazones que aún no habían nacido, le diste color al cielo, azul y rojo por cierto, a noches como esta, para que sea testigo de la obra que sigue pasando de generación en generación. Tu inspiración será eterna, como es eterno este festejo de campeones en una noche larga que recién la estamos descubriendo. Chiqui Arce, ¿qué se puede decir de vos? Nada seguramente estará a la altura. Te merecías esta alegría. Has tenido la valentía de seguir viviendo. Has tenido el coraje de levantarte y dirigir un equipo de fútbol cuando la vida te sacó un pedazo grande del corazón y todavía te sobró sabiduría para conducirlo a esta vuelta olímpica. Sinceramente no sé cómo lo hiciste. Solo expreso y seguramente en nombre de muchos respeto y admiración. Hubo un amor gigante por Cerro en medio de ese camino, abrazado a un inmenso dolor. El Chiqui Arce, te merecías esta noche. Los hinchas de Guaraní también explotan en llanto porque no pueden creer lo que se les acaba de escapar de las manos. Cerro Porteño y este festejo enorme, gigante en todo el país de un equipo que luchó hasta el final contra todo el día de hoy, porque esa primera roja y esa irresponsabilidad de Benítez le pudo haber costado caro y finalmente sacó todo, sacó lo que tenía que sacar en esta noche el viejo y querido mote del Ciclón de Barrio Obrero para poner en esta historia final Patiño de cabeza sobre el cierre este campeonato para Cerro Porteño. Señoras y señores, Cerro es el nuevo campeón y merecido lo tiene, por no bajar los brazos, por no rendirse jamás, por luchar hasta la última pelota del partido. Y en la última pelota del partido sacó este festejo de campeón, sacó la chapa, sacó la historia, sacó todo. Salud Cerro Porteño, Cerro campeón, Cerro campeón 2, Guaraní 2, final del partido.
muchachada y la hinchada del gran ciclón, que defiende los colores azul y verana con tradiciones. Irá al gran presidente que con su ejemplo así enseñó. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. Cerro, 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 siempre cerro triunfará. El partido desde la expulsión se hizo cuesta arriba. Ellos tienen una forma de jugar adecuada para espacio y se aprovecharon muy bien. Nosotros creo que lo merecemos por el repunte que tuvimos de aquella derrota contra Luque. Lloraste solo, te hicieron llorar, pero es inevitable con este final pensar que esa última pelota quizá no tenía un apoyo más de Alex para que la empuje, para que Cerro saque. Bueno, para mí sigue siendo duro. Yo creo que no sé si alguna vez lo voy a superar porque él era mi compañero, no me vio jugar al fútbol y me acompañaba vestuario, concentraciones, entrenamiento. Se anotó para ser entrenador paralelo a su curso de administración en la facultad, imagino que para seguir estando más cerca mío o porque le habrá penetrado tanto todo ese tiempo que acompañó. Las veces que, no por el juego en sí, sino que las veces que de mañana, cuando me quedo solo o a la noche antes de dormir, siempre lo tengo presente. Hoy sentí su presencia en varios momentos del partido y no sé, no quiero ser irresponsable en decir que haya podido ser un milagro, pero realmente algo nos iluminó, algo hizo que pudiéramos empatarlo porque Guaraní lo merecía también, hicieron muy bien las cosas, pero recibimos esa bendición de poder conquistar al final el título. Ya lloré mucho por él y me parece que hoy que pueda ser solo alegría y que llegue al cielo y que él también pueda festejarlo de una manera diferente, no como fue en el título invicto, que nos dimos un abrazo apretado y yo entré al vestuario para no festejar y él salió a festejar como yo lo hice hoy. Es una de las pocas veces de los títulos de participo que salgo, hasta corrí unos 20-30 metros a la hora del gol, hace cosa que no hago hace más de 17 o 16 años, pero que llegue hasta el cielo, porque él es mi ángel, por más que se haya ido un pedazo de mi vida, él es mi ángel para siempre. Sinceramente, el mensaje para toda la afición azulgrana es que esta familia que hemos logrado en esta post-pandemia y el inicio del 2021 es motivo de orgullo, es motivo de satisfacción, es motivo de alegría, es motivo de seguir apostando y seguir creyendo, es motivo de saber de que hay mucho todavía por dar y que nosotros estamos comprometidos. Nuestro compromiso es real, nuestro compromiso es firme, no hay condiciones, nunca. Queremos dar lo mejor para el fútbol paraguayo. Hoy sin duda alguna ganó el fútbol, no solamente Cerro Porteño. Siento que por el esfuerzo que hace un equipo y que hace otro, Guaraní un rival digno, un rival fuerte, un rival que tuvo ahí el campeonato a minutos, pero Cerro Porteño lo supo sacar cuando tuvimos la oportunidad. Agradecido con Dios, agradecido con la familia, agradecido con el profe Chiqui, que a pesar de las situaciones que hemos pasado a mitad de este año, con el plantel y con toda la familia que formamos, hemos logrado fortalecernos y en cierta manera sentía eso al final de los últimos minutos de este segundo tiempo, sentía de que ahí se demostraba la familia y la fortaleza que tenemos. Podemos flaquear en algún momento, podemos equivocarnos, somos humanos, pero trabajamos sin condiciones por el amor que tenemos a la camiseta de Cerro Porteño. Sí, la verdad que sí, todo muy loco. Todavía uno no cae por cómo se dio el partido, las situaciones. Y uno se pone contento, alegre por muchas cosas que hemos pasado como grupo. Personalmente, con lo de Chiqui, lo mío, se me termina el contrato, agradecido por todo y terminar de esta manera, la verdad que corona un lindo paso por el club. Por eso te decía que son muchas las cosas que a uno se le han presentado. Voy a ser papá dentro de un mes y medio, si Dios permite, y terminar de esta manera, el futuro nadie lo sabe, ni yo tampoco, ni nadie. Eso ya se verá, pero estoy contento de poder conseguir esto, que cuesta muchísimo,
y poder lograrlo con un grupo de personas, compañeros que son excelentes. Y déjame aprovechar para mandarle un saludo grande a mi esposa, a mi hija, que siempre me han acompañado. Por cuestiones personales se tuvieron que ir y no pueden estar conmigo en este momento. Decirle que las amo, que son mi vida y agradecer a todos. Y también un especial agradecimiento a todos mis amigos de acá de Paraguay. Y adiós. Gracias a Dios pude jugar la mayoría de los partidos, ya sea jugando de arranque o entrando desde el banco. Gracias a Dios pude ayudar con mi granito de arena al plantel, al equipo para ser campeón. Y todo esto es gracias a mi familia que siempre estuvo en las malas conmigo. Y bueno, Enzo, una situación que tiene que ver con que hoy entraste y fuiste parte de ese momento donde el equipo no bajó los brazos. Fue un final de locura, de película, pero Cerro no se rindió, terminó encontrando el empate y se quedó con el título. Sí, así mismo, no nos rendimos nunca. Entramos con Robert y hablamos que teníamos que dejar el alma, teníamos que mojar la camiseta como se debe, dejar el huevo. Y gracias a Dios fue así, luchamos hasta el último y con mucha garra y mucho huevo logramos empatar el partido en el último minuto. La Supercopa va a ser un clásico, puede ser una revancha de los cuartos de final, ¿por qué no? Sí, claro que sí, el fútbol siempre te da revancha, para todos siempre vuelve a salir el sol y hoy día puedo tener una revancha, reivindicarme de lo que pasó aquella vez, pero bueno, eso ya está, queda para después, ahora disfrutar. Cuando cerró el primer tiempo, habló que el ciclón era esto hasta final, que podíamos tomar un gol con todo menos en la cancha, que queríamos conseguir el empate y gracias a Dios mi señora volvió para mirar la partida, pudimos salir campeón y ahora solo quiero disfrutar con ella este momento que sufrimos mucho para llegar hasta acá. Del brasileño al argentino, y quiero que miren la camiseta, la remera de Mauro. Mauro, felicidades, este título tiene algo muy especial para vos. Sí, realmente sí, tuve un año difícil, muy difícil. Primero un accidente de mi hija y casi se muere, después el fallecimiento de mi madre. Y realmente cuando uno pasa por este tipo de situaciones, esto es una caricia al alma, ¿no? El hecho de haber salido campeones es algo para mí importantísimo y bueno, ahora disfrutarlo por todo lo que pasó, ¿no? Daría la vida por vos. El club hizo posible que yo estuviera de pie. Más que el club, yo creo que el vestuario. El club, al final los dirigentes cercanos y los muchachos que a cada conversación que Claudio a veces hace una cagada o Alan también de cada entonces me hacían recordar a mi hijo. ¿Sí? Hasta hubo alguno que un día mandó un mensaje a las 5 de la mañana diciendo llega a casa. Y conseguimos formar, hoy decíamos en la charla, no sé si totalmente por querernos todos, una familia, pero nos respetamos todos y eso es muy importante. Yo creo que al creer todo en un ser divino, no importa la religión, esto es un milagro. Es un milagro, hay que tomarlo como un milagro. Alguien nos tocó de arriba y habrá dicho, esta gente, este grupo de personas merece, porque ellos también hicieron mucho para poder conquistar. Así es que desde el fondo del corazón, los quiero mucho, mucho. O sea, de por sí Cerro toda la vida fue mi hogar, no mi segundo hogar. Debo muchas cosas del club, materialmente, como formación, como persona, no solamente como atleta. Pero esto supera todo. Así es que muchísimas gracias a todos, al Estado, a los directivos, a la hinchada, porque realmente ustedes hicieron posible que yo sobreviviera. Al principio era sobrevivir. Gracias por todo y para darles.
Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola estaría la bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Damas y caballeros, esta noche entra al cuadrilátero un insecticida con una fórmula entrenada para eliminar. Ha noqueado al mosquito transmisor del dengue, eliminó a la cucaracha más grande de todas y lo hizo todo en el primer round. Con ustedes, Knockout. Insecticidas Knockout de base. Con su fórmula elimina eficaz y rápidamente a cualquier tipo de insecto. Lo podés encontrar en las variedades rastreros, voladores y mata todo. Nuestra tierra es fértil y nuestra producción se destaca en el mundo, pero estamos seguros de que podemos aprovechar aún más nuestros recursos. Impulsando la industrialización de nuestras materias primas agrícolas, podemos generar más empleo y más desarrollo para el país. Nuestra tierra puede producir más industria. Es un mensaje de la CAPRO, Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Estudio de impacto ambiental preliminar. El señor Juan de la Cruz Benítez, proponente, cuyo representante ambiental es la ingeniera Verónica Bogarín, con registro CTCA número I-1090, comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental preliminar del proyecto denominado Construcción y Mejoramiento de Viviendas, Comunidad Tecojaporá, localizado en la propiedad identificada con finca número 4291, padrón número 5209, ubicado en el lugar denominado Paso Cadena, distrito de Mariscal López, departamento de Caaguazú, en sujeción a la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número 453/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en la página web www.mades.gov.py y en sus oficinas a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios u objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Radio La Unión, R800 AM. Ñandera y tú, pero moca huipoite, acachaba y cuecapite, ahí tiro y si querere un hijo tú, te yo guajá me mete va, hoy me cogí por ahí te va, rosa pita y te boté. Hermano de Pelleico, canto te pere viata. Va ese cose a cata, ahí cose a ñorei.
Yahatamante voy, será el curo añe de ape, y el colector de ape, ya ne año no coimi. Buenas tardes desde Caacupé, de un lugar un poco diferente de lo que fue esta mañana porque el calor arrecia en ese lugar, pero estamos en el kilómetro 48 en el parador King, en la granja King, que nos presta un pedazo importante de su predio para poder hacer todos nuestros programas que vamos a llevar adelante, tanto en nuestro stand, está frente a la granja y aquí dentro de la granja, de acuerdo a las circunstancias, porque el calor, como decía al principio, está bastante pesado. La temperatura acá está sobre los 35 grados. Voy a actualizar en un momento pero la sol pleno, hay algunas nubes un poco lejos en el horizonte, pero el trabajo que vamos a realizar está bien establecido con un equipo de producción que está dirigido por Ana Laura y todo el equipo de trabajo. Vinimos como 70 personas para trabajar aquí, para llevar todo lo mejor, toda la noticia que ocurre aquí en Caacupé, en kilómetro 48. La gente está caminando. Nuestros compañeros de tarea, Diego Palacios y Sergio Cepol, están en la calle. En este momento lo vamos a sacrificar un poco más a ellos bajo el sol, para que nos cuenten qué es lo que está pasando en el transcurso de la ruta del peregrino. Me gustó esa frase que dijo más temprano en Enfoque 800 Rodrigo, la ruta del peregrino. Y eso es lo que vamos a desarrollar, lo que venimos desarrollando desde bien temprano, con toda la gente que estamos trabajando. Y también nuestros compañeros de tareas que están en Asunción, por supuesto, sin ellos tampoco esto podría ser un buen trabajo, porque los que están allá hacen también parte de la producción, el equipo de operaciones, igualmente, para que todo sea bien hecho, bien establecido y marcar una hoja de ruta que terminará con la misa de Caacupé el miércoles próximo, tipo las 7, las 8 de la mañana, cuando aquello se realiza. Mucha gente, poca venta, es lo que dicen hoy los comerciantes aquí de Caacupé, tras el levantamiento de las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19. Los comerciantes esperaron ansiosos que llegue la gente por estas festividades. Con esto, las festividades de Caacupé arrancan, ¿cómo decirlo?, las fiestas decembrinas que acabarán probablemente ya el 31 de diciembre, ya con el nuevo año que ingresará 2022. Los comerciantes están ansiosos, decía, con la llegada de gente con la que pueda cerrar algo de comercio con ellos también, además de las festividades religiosas de la religión católica, que es la Virgen de Caacupé. Pero hasta ahora, lo que hemos conversado, son pocos los que dijeron estoy vendiendo bien. No todos, es a medias. Otros dicen que hasta regalan sus productos de repente para que no se les descomponga. Pero confirman que si bien mucha gente está llegando, dicen se vio incluso hoy parte de las imágenes que emitía nuestro sistema de comunicación visual, con coro en las cámaras, y explicando Diego Palacios que había mucha gente, se respetaba los reclamos, las propuestas, las recomendaciones del Ministerio de Salud en cuanto al cuidado sanitario. Había mucha gente, pero lo que no había era venta. Esperaban los comerciantes que esto cambie, quizás en el transcurso
de las horas cuando mayor cantidad de gente, fluidez de gente se dé en la Villa Serrana. Estamos esperando que el aguinaldo traiga más ventas, pero todavía no hay aguinaldo. Quizás el aguinaldo del funcionariado, que generalmente se adelanta un poco más, pero no será ya el 8 de diciembre probablemente, de acuerdo a los que explicaban los mismos comerciantes. Especialmente la gastronomía, la gente trae su avío desde su casa, desde donde viene, en su matulita, en una bolsa, trae algo para comer, para no gastar tanto. Se ubicaron en los alrededores de la Basílica de Caacupé mucha gente que tiene una pequeña tienda para vender comida. Eso no ocurre, o no ocurre en la medida en que ellos esperaban que sea así. Esperan que a esta altura se sientan un poco los ingresos, no se dan, se confirmaron que la gente va en masa, pero compra muy poco, y eso es lo que ocurre, están regateando muchos de los comerciantes. Hoy nos decía una persona que hablaba con Diego, decía que hay gente que venía a regatear, pedía la chepa a 1.000 guaraníes, a 2.000 guaraníes, cuando cuestan 5 y 10.000 guaraníes generalmente, o piden 2 por 5, 2 por 10, algunos hasta se les regala porque se descompone, ¿para qué va a llevar? Una medida, una cuestión ya extrema, que es lo que estaban explicando. Hay mucha gente, poco movimiento, no hay plata, no hay venta, nuestros productos son baratos, pero aún así la gente pide que se baje el precio para que la gente trae casi exclusivamente para su pasaje, es lo que nos dicen los comerciantes que están alrededor de la Basílica de Caacupé. Es muy diferente la situación de lo que era antes de la pandemia, ya por 2019, 2018, manifestaron las vendedoras del tradicional chipa. Hay chipa a 2.000 guaraníes, a 5.000, a 10.000, un vaso de cocido está a 3.000 guaraníes, precios que aparentemente son accesibles, pero la gente no trae el dinero suficiente como para poder tener estos gastos igualmente. Es lo que decían los comerciantes con quienes hablábamos más temprano. Mucha gente que está caminando y que hace, pese al calor, la canícula aprieta, el sol está implacable, la gente igual camina. Pero se está esperando que el grueso de la gente llegue hasta Caacupé recién después de las 6 de la tarde, probablemente cuando el sol comience a bajar la fuerza que tiene en ese sentido. A ver, quiero ver cuál es el tiempo acá en Caacupé, cómo se va a comportar en el transcurso de la tarde. Caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sur. Este viento del sur hace que sea un poco más agradable la caminata en algunos casos, pero el calor igual se siente. 35 grados es la máxima en este momento. Para el martes, cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste. Una mínima de 21 grados a la mañana temprano, con un viento del sureste que podría hacer un poco más agradable la caminata y el trabajo que vamos a desempeñar en el transcurso de mañana, que va a ser un día bastante fuerte, duro, largo. La máxima llegaría a 36 grados, o sea, calor. Y atención que el miércoles 8 estaría exactamente lo mismo, una mínima de 22 grados y una máxima de 36, quizás 37 grados. Cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, es lo que nos dice la Dirección de Meteorología en ese sentido. Mientras nuestros compañeros de tareas también están instalándose en otros lugares para poder explicarnos lo que está pasando en ese lugar. Te quiero contar también que a pesar de no llegar a la meta, Teletón 2021, que fue este fin de semana, recurrirá a otras estrategias para poder completar lo que planteaban para este año, la meta para este año. 27 horas de concretarse la nueva edición de la maratón de Teletón 2021. El tablero marcó 8.629.000 millones de guaraníes y monedas, indicando que no se llegó a la meta este año. La suma tenía que ser de 9.326.000 millones de guaraníes y una cola. A pesar de esta situación, los directivos de la fundación anunciaron que buscarán otras estrategias para poder llegar a la meta que ellos se habían planteado
antes del inicio de esta maratón que fue realizado entre el viernes y el sábado. Tenemos también mucha información política, mucha información económica. Desde el Frente de Iguazú advierten sobre el caos social de los desalojos, llaman al resto del Congreso Nacional para rechazar el proyecto de ley que presentó Enrique Riera hace unos días, que justamente le están cobrando la cuestión política en ese sentido por haber presentado ese proyecto y las posturas de Enrique Riera posponiendo su nombramiento como embajador ante la Organización de Estados Americanos. Igualmente, una cuestión luctuosa ocurrió el fin de semana. Un niño de 12 años desapareció en el río Aguaraguazú, en San Pedro. Hasta este momento no se lo está encontrando. En una laguna también, eso es en Alto Paraná, se metieron 2 hermanos que al final terminaron también ahogados, ambos según la Policía Nacional. Otra información que tiene que ver con la actividad de fin de semana y una noticia que podría ser medianamente positiva todavía de momento. Argentina abriría las fronteras con Falcón, Nanagua y Alberdi antes de Navidad. Bueno, eso ya habremos escuchado varias veces. Y ahora se está esperando una suerte de protocolo que permita, un protocolo que salga del Ministerio de Salud y de la Gobernación Federal de la provincia de Formosa. Los pasos fronterizos de Nanagua, Puerto Falcón, Alberdi podrían abrirse desde antes de la Navidad. Las cancillerías de Paraguay y Argentina tienen prevista una reunión este martes, mañana, para la presentación del protocolo sanitario correspondiente de parabienes para los comerciantes de aquella zona del país, Nanagua, Puerto Falcón, Alberdi. No incluye Pilar esta lista de apertura de las fronteras entre Paraguay y la Argentina. Esperemos que esto sea mucho más largo. Todo apunta a que los pasos fronterizos de Paraguay y Argentina se abrirán o se reabrirán desde antes del 25 de diciembre, según adelantaron las autoridades tanto de Argentina como de Paraguay. Hasta la fecha, el único paso fronterizo es el de Encarnación Posadas a través del puente San Roque González de Santa Cruz. La Cancillería Nacional y las autoridades diplomáticas de Argentina mantendrán una reunión este martes para refrendar un protocolo sanitario a fin de oficializar posteriormente la apertura o la reapertura, en este caso, de los pasos fronterizos del vecino país con Puerto Falcón, Nanagua y Alberdi. Es lo que nos explica buena parte de la información generada tanto en Cancillería paraguaya como en la Cancillería argentina en ese sentido. Otra información antes de enviar a una primera pausa, te cuento, quiero volver a Caacupé. Todos los precios de los pasajes a Caacupé, la Dirección Nacional de Transporte DINATRAN, hoy estábamos hablando con Juan José Vidal más temprano, informó que sobre el precio de los pasajes para ir a visitar la capital espiritual del país, a Caacupé, en el marco de la festividad de Caacupé. A ver, el precio del pasaje de Asunción Caacupé es de 6.600 guaraníes. Esto es importante para evitar riesgos de estafas que suelen ocurrir al abordar un colectivo con alguien que no sabe el precio del pasaje o que pudo haber variado y no se tiene conocimiento. Vamos a reiterar esto. El precio del pasaje que cubre Asunción en la terminal de ómnibus hasta Caacupé es de 6.600 guaraníes. Es el más alto de todos, mientras que va bajando en la medida en que el peregrino suba en las ciudades del departamento central ya cercanos a Caacupé. Desde Asunción hasta Ipacaraí el precio es 4.400 guaraníes. Para la gente que viene hasta Ipacaraí para caminar desde ese punto, el precio es de 4.400 guaraníes. Y desde Asunción hasta el desvío a San Bernardino es de 4.900 guaraníes. Saliendo de otros puntos del departamento central, como por ejemplo Fernando de la Mora hasta Ipacaraí o San Lorenzo hasta Ipacaraí, el costo del boleto es de 3.600 guaraníes. Y si viene hasta Caacupé 5.700 guaraníes. Voy a reiterar esto. La gente que va a subir en ciudades intermedias en el departamento central, como Fernando de la Mora o San Lorenzo, Itagua, hasta Ipacaraí el costo es de 3.600 guaraníes.
hasta Ipacaraí. Si va a venir de estas mismas localidades intermedias hasta Caacupé, el precio es de 5.700 guaraníes. Este es el precio del pasaje. Y una cuestión que hay que entender y comprender también, los colectivos, todos los colectivos que tienen el horario liberado desde Asunción hasta Caacupé, son 17 empresas, fueron liberadas por Dinatram hasta Caacupé, y solamente las empresas que cubren el departamento de Cordillera. Otras empresas de colectivo que van, por ejemplo, hasta Coronel Oviedo, Ciudad del Este, o ciudades intermedias, no tiene el horario liberado. Si usted viene en uno de esos colectivos, tiene que ir a la terminal a tomar un colectivo en los horarios normales que están fijados por Dinatram para cada uno de ellos. Solo 17 colectivos que están ahí liberados para llegar hasta Caacupé son las empresas que cubren normalmente ese itinerario. Y reitero el precio de los pasajes. Asunción a Caacupé, 6.600, el precio más caro, que viene de la terminal de ómnibus hasta la terminal de Caacupé. Fernando de la Mora hasta Ipacaraí, 3.600. Asunción a Ipacaraí, 4.400. Fernando de la Mora a Caacupé, 5.700. San Lorenzo a Caacupé, 7.100. Y Capiatá a Caacupé, 4.200 guaraníes. Esto vamos a ir reiterando de aquí hasta las 16 horas. De momento es una pausa. Esto es Buenas tardes, La Unión, José Rojas desde Caacupé y todo un equipo de trabajo para llevar adelante toda la información hasta su casa de lo que está ocurriendo en la ruta del peregrino. Ya volvemos. La Unión R800 AM. El adverbio aún se escribe con tilde cuando es palabra tónica y equivale a todavía, mientras que cuando significa incluso, hasta, también o ni, se escribe sin tilde, tal como indica el diccionario de la lengua española. Tilde. Las clases online pueden darte dolor de cabeza. Por eso, todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Quitadol 400. Para cada dolor, hay un Quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. Volvemos a Caacupé. Radio La Unión R800 acompaña tu fe este 7 y 8 de diciembre desde Cursú Peregrino en un momento importante para la familia católica. Acercaremos a todo el país las vivencias del peregrinante antes de su encuentro con la Virgen de Caacupé. Virgencita de los milagros, tú quieres. Te esperamos en Cursú Peregrino este 7 y 8 de diciembre. Radio La Unión R800 AM.
Abuelo joriu hijo tu aseba upenderete. Abuelo joriu hijo tu aseba upenderete. Abuelo joriu hijo tu aseba upenderete. Borai huaputete. Shero hetumba.